Así ya comenzamos y en primer término le damos la palabra al doctor Damián Bes para que presente a nuestro expositor de lujo del día de hoy. Bueno, bienvenidos todos, especialmente muy agradecidos de que estén compartiendo una jornada acá virtualmente en Mar del Plata. No sé si todos serán de la ciudad, pero probablemente tengamos gente de otros sectores, así que una de las lindas situaciones que nos permite la virtualidad es esto, acercarnos a todos los lugares. Y tomando un poco las palabras de Leo, es de lujo el expositor porque no se da muy seguido tener en una sola persona varias cualidades como las que tiene el doctor Rossi. En particular es un docente que es de grado y de posgrado, es un, digamos, docente universitario y además es miembro del Poder Judicial de Tucumán. En su actividad académica y doctrinaria tiene mucho escrito. Le decía hoy en el off, en la previa, que somos pocos los que mezclamos lo laboral y lo tecnológico, y la verdad que es un gustazo poder haberlo traído y poder escucharlo hoy con un tema de tanta actualidad como el metaverso y estas nuevas formas de contratación, que si bien es un tema genérico, estoy seguro que nos lo va a arrimar para el lado laboral. Bueno, lo dejo obviamente en el uso de la palabra y seguiremos después con algún debate o consulta que pueda surgir. Bueno, muchísimas gracias, doctores, el doctor Molina, doctor Bes, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer también a todas las personas que están acá. Particularmente me es de mucho agrado hoy estar dentro de su facultad. Mar del Plata es una ciudad donde veraneé muchísimos años de mi vida, es decir, participo con un granito dentro de una institución tan importante. A mí me reconforta un montón como profesional, teniendo en cuenta también que soy una persona que está en el norte. Hoy creo que se ha federalizado mucho todo esto y podemos compartir muchas experiencias, que creo que es lo más interesante y lo más enriquecedor de esto. Quiero también saludar a las personas que están presentes, que también sé que hay personas de otro país que nos están haciendo el aguante con 2 horas menos de anticipación. Veo que hay personas que son colegas de México, y bueno, también de acá de Tucumán. Eh, Realmente agradezco un montón la presentación, creo que sobresalta y me pone una responsabilidad bastante importante, pero bueno, vamos a tratar de asumirla dentro de todo, entre todos. Si bien ahora voy a presentar un poco el tema y le voy a pedir que veamos un pequeño videito para insertarnos en todo lo que vamos a charlar hoy, que no es poco. Nosotros estamos acostumbrados a leer en tinta seca, a tratar conductas, tratar cuestiones sociales, y ahora vamos a hablar un poquito de códigos binarios, de ceros y unos, de cuestiones que no participan desde el ojo humano si nosotros no conocemos realmente cómo funcionan. No les pido que seamos programadores ni que conozcamos algún lenguaje de programación. Sin perjuicio de eso, como sí reguladores de conducta, les pido que empecemos a insertarnos un poco más en este tipo de utilización de tecnología, en la evolución de Internet. Creo que nadie pensaba hace unos 15 años que lo que ustedes muchos están conectados en este momento, o lo que tienen en la mano en consideración, va a ser su principal herramienta de trabajo. Casi prácticamente participa de todas las conductas que nosotros tenemos, ni hablar dentro de las comunicaciones, la materialización de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo de cualquier trabajador. Bueno, ahora pensemos que hay una evolución sobre eso, que estamos viviendo dentro de una revolución. Si hablamos de esquemas revolucionarios en donde se han ido modificando la forma en que se producían los bienes, otra vez está pasando lo mismo y no nos vamos a quedar afuera. Es decir, esta revolución no es en Francia, no es en Inglaterra, sino que es una revolución tecnológica global. Y nosotros como país emergente también estamos participando, también nosotros estamos siendo parte de todo eso. Y bueno, creo que estamos en un momento de la historia que nos permite tener el lienzo en blanco, nos permite crear, nos permite, así como en su momento juristas como Calamandrei o podía nombrar un montón de procesalistas, cuando había procesos que estaban verdes empezaron a hablar de principios y nos generan hoy un montón de herramientas de litigación. Quiero decirles que nosotros estamos frente a lo mismo, ya no solamente hablando del punto de vista laboral ni de la convergencia de tecnologías, sino propiamente, por ejemplo, del expediente digital, que es un tema que nos convoca, sí o sí, dentro de todo la segunda herramienta fuera del proceso que nosotros tenemos como profesionales del derecho, y algo que también se va a ver investido por esta web 3.0, por algunas herramientas de esta web 3, de la que nosotros estamos mencionando. Ahora voy a compartir, para empezar, un pequeño videito, perdón para todos. Ustedes me dicen si pueden verlo. A ver.
En el parque de Animal Kingdom en Orlando, Florida, la empresa de entretenimiento Disney abrió una puerta a Pandora, el mundo de los humanoides azules de la película Avatar. El viaje a una experiencia fuera del planeta comienza con las montañas flotantes, Aleluya, recreadas gracias a los años de experiencia en efectos audiovisuales de los Imagineers de la compañía. Los costados de la senda que recorren el planeta extraterrestre están rodeados de plantas, algunas reales y otras ficticias, pero arregladas de forma tal que es difícil diferenciarlas. Todo, pasando desde la vegetación, por la comida, el sonido ambiental o el lenguaje, está pensado para hacer sentir al visitante que ha dejado Estados Unidos para viajar fuera de la Tierra. La atracción principal de este sector del parque consiste en un simulador de vuelo, mediante el que se ofrece a los visitantes la experiencia de sobrevolar Pandora a lomos de un Banshee. El juego, Flight of Passage, comienza al realizar la misma fila para ingresar a la atracción y permite al usuario internarse en las entrañas de las cavernas hasta un laboratorio. Una vez allí, se transitan distintos recorridos interactivos, en donde videos, muñecos animados y la propia escenografía reaccionan al paso de los visitantes, generando la sensación de estar en un mundo de película. El storytelling tiene un rol fundamental en este juego, y todo está pensado para situar la experiencia años después de la primera película, presentando un planeta en vías de recuperación luego de la depredación minera que se narra al principio de la saga. Los jugadores son invitados a participar como si fuesen clientes de la empresa dedicada al turismo ecológico, y la narrativa explica cómo cada participante será vinculado a un Navi y podrá volar a lomos de un reptil alado. La historia nos lleva por las diferentes habitaciones del laboratorio, atravesando las etapas necesarias para que la tecnología vincule a los participantes con sus avatares, gracias a unas sillas diseñadas para esta finalidad. La sensación de vuelo se genera gracias a esta silla, que simula ser el animal que vuela por los cielos de Pandora, gracias a distintos movimientos diseñados para acompañar la vida experiencia. El juego comienza cuando los visitantes se montan en las sillas y se colocan las gafas para poder visualizar el video en 3D. Las butacas no solo tienen movimientos hacia arriba o hacia abajo, generando la sensación de elevación, sino que también tienen pequeñas bolsas de aire que se inflan y desinflan para poder producir la sensación de que se monta un animal que respira. La sensación, que recrea el mundo ideado por James Cameron, ofrece una vertiginosa aventura de simulación, una experiencia multisensorial que actualmente solo puede alcanzarse en parques de entretenimiento como este. La intención del parque de atracción, en cuanto es una organización de medios para producir sensaciones determinadas, es muy similar a la experiencia inmersiva que se espera para el futuro de Internet. Existen fuertes indicadores de que la próxima etapa evolutiva de la web se verá caracterizada por experiencias que van a ir mucho más allá de la simple visualización en pantallas y que en cambio nos deberemos acostumbrar a la percepción envolvente de una realidad digital. Para que estas experiencias sean posibles y realmente podamos sentir como si estuviésemos en un lugar distinto al mundo físico, todavía falta que la tecnología evolucione. La capacidad de procesamiento de los equipos portátiles para la reproducción de contenido multimedia es todavía bastante limitada, y la voluminosidad y el peso de las gafas de realidad virtual dificulta el goce de la experiencia. Por otro lado, la reproducción de entornos digitales detallados e interactivos necesitará de sofisticados mecanismos de inteligencia artificial, capaces tanto de generar reproducción gestual en los avatares como de impulsar los motores de los equipos hápticos. Pero la sola posibilidad de que este tipo de realidades virtuales puedan ser construidas en un futuro cercano no es todo lo que engloba el concepto de lo que se espera del futuro del Internet. Gran parte de lo novedoso de la tendencia emergente está vinculada a la generación de escasez virtual, logro que se alcanza de la mano de las tecnologías criptográficas descentralizadas. De tal modo, mediante la implementación de certificados de titularidad digital, se puede generar valor digital, del mismo modo que en el mundo físico un certificado de dominio sobre un bien lo hace. Tecnologías en pleno crecimiento, como las que se basan en cadenas de bloques de la red Ethereum para generar tokens, son ventanas al futuro de lo que se espera de Internet. Por último, la viabilidad de un mundo digital que alcance una relevancia siquiera similar a la del mundo físico necesitará también de medios de conexión accesibles. No solo los equipos XR son costosos, sino que incluso muchas son versiones experimentales, proyectos que se valen de la experiencia del usuario para terminar de modelar el producto final. Además, la velocidad de conexión necesaria para que varios usuarios puedan interactuar en un entorno digital supera con creces la disponibilidad de los anchos de banda en la mayoría de las partes de nuestro país. Se espera que en los próximos 5 a 8 años muchas de estas necesidades puedan ser satisfechas y existen grandes expectativas acerca de poder formar un universo digital. Este universo de experiencias, también denominado Omniverso, es el concepto quizás más parecido a los ejemplos de ciencia ficción,
No solo será posible sentirse como si se estuviese realmente allí, sino que además existirá la posibilidad de realizar actividades que generen valor económico y utilizar herramientas que impulsen los circuitos productivos. Bien, ¿por qué lo primero que inicio con un pequeño video que nos pone en contexto a lo que tuvieron la oportunidad de viajar a Orlando, a Disney? Chocho, me imagino, debe estar lejito un poco ahora por el precio, pero nos acercamos un poquitito ahora gracias a esta representación, en donde me animo a decir a través del estudio de este tipo de tecnología que representa algo muy parecido, es decir, el concepto metaverso, que es un poco lo que vamos a ver hoy como principal tecnología que converge en otras tecnologías dentro de la Web3, es algo que ya quizá conocemos hace mucho tiempo. Sin embargo, lo interesante hoy es cómo se plantea una economía digital dentro de esto, y es particularmente de lo que se interesa el derecho del trabajo. Ahora les voy a compartir una presentación, así vayamos avanzando. A ver. Ahora sí. ¿Pueden ver o todavía no? Todavía no. Bien, ahora pero de vuelta. Ahora. Perfecto. Bien. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo, no tengo ningún inconveniente. Nos vamos parchando, interrumpiendo. En eso no tengo ningún problema, sobre todo por lo que le quiero explicar en estos momentos. Y yo hablaba siempre con mucho entusiasmo del momento de la historia en que nosotros nos encontramos y el privilegio que eso genera. Nosotros hablar de que se cambie un paradigma de más de 20.000 años de antigüedad como humanidad, y si quiere algo más pronto, desde los últimos 50 años, en donde existe un desarrollo desde el 94 de Internet que ha ido cambiando y que vamos a ver ahora en función de esta presentación. Estamos en un momento donde hoy buscamos dentro de los máximos buscadores a nivel mundial. Si nosotros vamos a Google y ponemos metaverso, se van a encontrar que no hay una sola definición o algo unívoco del término. Es decir, algo que todavía está en constante desarrollo y donde todavía, si bien existen ciertas aproximaciones donde nadie puede negar que es un universo virtual, en donde convergen comunidades, existen muchas gradientes sobre su terminología y sobre cuándo realmente hay metaverso. Entonces, decirles que nosotros estamos en plena investigación de este tipo de fenómeno. Y hablo que es un tipo de fenómeno porque involucra muchísimas más cuestiones que las que ustedes se imaginan respecto al funcionamiento social, cultural, económico de cada sociedad. Es decir, ya ni siquiera hablamos de un tipo de legislación a nivel nacional, sino nosotros estamos hablando que al mismo tiempo estamos teniendo conducta. Siempre me gusta hacer la división kelseniana y kosiana respecto de qué es lo que se está generando primero acá, y sin duda acá hay conducta antes que haber regulación, y es casualmente de lo que nosotros nos vamos a empezar a ocupar. Para nosotros entender un poco hacia dónde estamos yendo y la explicación de esta clase, tenemos que entender que la tecnología siempre estuvo vinculada, toda la tecnología disponible, al derecho del trabajo. Si nosotros decimos cuáles han sido las primeras agrupaciones en donde empezamos a concebir propiamente un trabajo como una actividad productiva lícita que transforma la realidad, podemos entender de que esa actividad productiva tenía algunas partes, y hablo desde el esquema clásico de vinculación laboral, en donde nosotros encontramos una parte que pone a disposición su fuerza de trabajo y otra que tiene medios materiales e inmateriales para generar un esquema productivo. Sin duda, eso ha ido avanzando. Nosotros tenemos bastante, no voy a hacer un retroceso histórico al respecto, pero sí tenemos una situación bien marcada de la evolución de nuestros sistemas productivos que nos han permitido evolucionar como sociedad. O sea, desde el momento en que nosotros nos permitimos agruparnos en tribu y decir, bueno, vos vas a ser una persona que va a cazar, vos vas a recolectar y vos te vas a encargar de esto, es decir, distribuyamos tareas. Bueno, ya la mera distribución de tareas a nosotros ya nos permitía una organización que nos permite sobrevivir. Posterior a eso, si bien el derecho de trabajo maneja mucho sudor y sangre, algo que acá se va a ver quizá visto de otra manera, no propiamente con el sudor y sangre de trabajadores, pero sí con otro tipo de cuestiones experimentales hacia derechos patrimoniales y naturales que tenemos que tratar de que no suceda. Dentro de toda esta evolución normativa que yo puedo decirle y también cultural, nosotros fuimos atravesando tres tipos y por eso hablo Web 1, Web 2 y Web 3, tres tipos de modelos de Internet. Nosotros hablamos que en definitiva Internet es un modelo de conexión.
si bien podemos hablar que los orígenes de Internet tenían que ver con cuestiones de guerra, en donde teníamos la posibilidad de comunicarnos, y a partir de eso se ha generado como una herramienta social, y hoy por hoy nadie puede cuestionar que es un tipo de derecho natural, es decir, un tipo de derecho humano, en donde las personas, para realmente conectarse y encontrarse y vivir en sociedad y poder realizar cualquier tipo de derecho ya debidamente reconocido, ha atravesado la evolución de esto. Si nosotros hablamos de la Web 1, podemos hablar de ese tipo de Internet unidireccional que muchos de acá tuvimos la oportunidad de presenciar, en donde cargar una página de Internet demoraba entre 5 y 10 minutos, donde la comunicación era prácticamente estática, es decir, una página decía a dónde está, qué es lo que vende, y no hay más. Es decir, no existía una cuestión dinámica de datos, sino solamente una situación en donde quien era dueño del dominio es quien establecía una pauta de comunicación. A partir de eso, y podemos poner como ejemplo, qué sé yo, CQC con Mario Pergolini explicando en una máquina cómo utilizar Internet, como diciendo, no necesitas aprender informática, antes de aprender informática era aprender hardware. Bueno, eso ha ido cambiando. El auge de la Web 2, que es lo que se está viviendo ahora, y hablo del auge porque estamos en el máximo esplendor, es decir, hoy es innegable que los sistemas productivos y también las personas en comunidad han evolucionado hacia lo que es este Internet bidireccional, en donde el consumidor se ha vuelto productor. Esto siempre hablamos en desarrollo de datos, en donde fíjense que si bien nosotros tenemos la posibilidad de interactuar a través de esto, quien se aprovecha de todo el esquema productivo por ahora son los dueños de empresas, y de ahí podemos sacar los casos conocidos como Cambridge Analytica y ciertos esquemas productivos donde la utilización de los datos de la Web 2, es decir, el aprovechamiento económico, eran de las grandes empresas. Y ahora podemos decir, y que estamos en inicio de esto, porque hablar del desarrollo de Web 3 todavía es para mí prematuro, donde nosotros con la Web 3 juntamos todo el esquema del Web 2, es decir, seguimos con ese productor, ese consumidor. Sin embargo, ya existe hoy por hoy un aprovechamiento prácticamente de los datos, donde se vincula un esquema económico, como ver las tecnologías que ingresan acá, y se produce, en definitiva, una convergencia de conducta de sistemas productivos que mezcla distintos tipos de tecnologías. Y acá ya vamos a ver un poquito más esta nueva etapa de Internet, esta forma de decir, cuando nosotros hablamos el metaverso es como hablar en su momento el Internet si viene algo en desarrollo, vamos a entender que la Web 3 no nuclea solamente lo que es metaverso y no nuclea solamente lo que es este futuro de Internet, sino que otro tipo de herramientas. Por ejemplo, cuando queremos hablar de metaverso, sí, entendemos que la idea del metaverso es generar experiencias virtuales, es decir, esas experiencias virtuales que tratan de reflejar lo que realmente sentimos dentro de la realidad física. Si bien hoy no genera el mismo desarrollo, por ejemplo, les quiero mostrar que no tengo a mano, yo tengo las gafas de realidad virtual, que son hoy por hoy las más desarrolladas que hay en el mercado, que son las Oculus Quest 2, dentro de quien empezó con este bichito, es decir, una vez que en octubre de 2021 Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que hoy es Meta, anunció el cambio de nombre de su empresa, y tras eso la utilización de un tipo de tecnología que hoy se encuentra en desarrollo. Ya le voy a mostrar cuál es el metaverso que él está desarrollando o a qué apunta. Él experimentó prácticamente esto. Él decía que el metaverso es un tipo de Internet inmersivo e incorporado donde experimentas en vez de mirar por la pantalla. O sea que la idea siempre de esto es realmente, está pensada en la experiencia del usuario. Para nosotros hablar de la convergencia de esta Web 3, esta generación de datos, esta interoperabilidad de tecnologías, podemos hablar de que existe Web 3 o desarrollo tecnológico con este tipo de tecnología. Cuando yo hablo, por ejemplo, de realidad virtual y realidad aumentada, que es RA y RB, que lo pongo ahí, cuando nosotros hablamos de blockchain como un sistema de registro, en donde se utilizan algoritmos para representar de forma segura transacciones, por ejemplo, contratos. Ya vamos a ver de qué forma nosotros podemos utilizar este tipo de tecnología. Hoy es mucho más famosa por la utilización de activos digitales, es decir, la generación de criptomonedas. Si yo hablo de los tokens no fungibles, los famosos NFT, también hoy un tipo de intercambio económico que se genera a través, gracias a esta tecnología de Web3, en donde se aprovecha de lo que hablamos de que es la escasez digital, que produce valor económico. Podemos hablar de inteligencia artificial, la inteligencia artificial llamada a través del machine learning, del deep learning, es decir,
el que nosotros hagamos tomar decisiones a un algoritmo de acuerdo a los estímulos que nosotros le vayamos ingresando o que esta máquina vaya aprendiendo. El Internet 5G, propiamente dicho, que quizá hoy en Argentina no es tan asequible, es decir, nosotros quizá podemos quedarnos un poco atrás dentro de este tipo de recursos materiales por la falta de conexión. Sin embargo, existe la posibilidad de estar en Web3 con 4G o con el Internet que nosotros tenemos ahora, que no es satelital. Y lo que son las DAO, que también vamos a explicar un poquito, que son una especie de cooperativa de trabajo, si así se quiere, que son organizaciones autónomas descentralizadas que prácticamente funcionan como gobierno de espacios descentralizados. No vamos a ir muy a cada uno de los términos hasta más o menos ir desarrollándolos en base a lo que está pensada la charla. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que tenemos un entorno de realidad virtual en línea que nuclea muchas tecnologías de la Web3. Ya vamos a ver qué tipo de metaverso. Si nosotros queremos hablar, según lo que dice Juan Corbalán, tenemos tipos de inteligencia artificial, igual que metaversos débiles, robustos, medios, que me permite comunicarme, trabajar, jugar, y es un tipo de Internet integrado e inmersivo, pero sobre todo que me permite generar riquezas. En mi percepción, hay metaverso cuando existe espacio virtual, cuando tenemos la percepción inmersiva, es decir, de poder contar con la posibilidad de integrarnos a esa realidad. Cuando existe seguridad digital, nosotros hablamos de que la seguridad digital propiamente está dada no solamente en materia de ciberseguridad, sino cuando utilizamos, por ejemplo, tecnología de blockchain, y cuando todo esto me permite generar propiedad y ganancia, una diferencia muy importante con lo que es la web 2.0. Bien. Cuando nosotros hablamos de metaversos, tenemos que entender que tenemos distintos tipos, de acuerdo a la gradiente que nosotros entendamos, de acuerdo a quién lo controla y qué tipo de tecnología utiliza. El concepto metaverso, previo a eso, es como entenderlo, es bastante genérico, quizás es interesante entender esa etimología, porque a los abogados y las abogadas nos gusta mucho entender el sentido de la palabra, previo a expresar nuestra propia definición. Pero si nosotros decimos que algo es meta, es que va más allá, metafísica, por ejemplo. Y bueno, y verso no es el jocoso chiste de más verso que meta, etcétera, sino que tiene que ver con el universo, que va más allá de la realidad física. Eso es el sentido etimológico. Si nosotros hablamos del sentido cultural, el metaverso ya proviene de la novela de Snow Crash. Es un tipo de novela en donde prácticamente el protagonista, que era un repartidor de pizza, ingresa a través de gafas de realidad virtual muy bien expresada en la novela y con un sentido muy futurista de lo que son este tipo de gafas. Realmente es impresionante cómo en el año 94 una persona llegó a transmitir cómo se podía llegar a esa realidad inmersiva. Sin embargo, esperamos que no sea así el metaverso, porque siempre este tipo de cosas son en futuro distópico, donde prácticamente las personas están desapareciendo o el fin del mundo. Por ejemplo, en lo que sigue Ready Player One, que es un tipo de película que se generó en 2018, que también habla de un futuro distópico en donde las personas ingresan a un tipo de, es decir, escapan de la realidad específica donde viven en el mundo para ir a un mundo virtual. Bien, si ya nosotros vamos a una aproximación académica, tenemos que hablar de la convergencia de estas innovaciones que están en desarrollo y que generan comunidades digitales. Siempre que haya comunidades digitales se van a generar experiencias, que la idea es cómo están percibidas y qué me permiten hacer de acuerdo al mundo virtual y al mundo real. El metaverso es un futuro incierto, o sea, no tiene límites fijos, eso desde ya. Sí, pero sí fija una escala de grises, es decir, el límite inferior de esto, por ejemplo, lo aporta Federico Ast, donde para él hay metaverso cuando existe una comunidad digital, fundamentalmente cuando intervienen tecnologías digitales. Sin embargo, yo entiendo que por ahí dentro del concepto de Web3 o lo que se busca para que sea este metaverso requiere un poco más, que es una escala de desarrollo que va a permitir a un Internet vivirlo de una manera distinta. La Web3 visualmente hoy es muy parecida a la Web 2. Yo les muestro y les parece un jueguito. O sea, prácticamente ustedes piensan de que este tipo de inmersión 3D que nosotros vemos y usamos ya lo conocemos hace mucho tiempo. Sin embargo, puede ser que hoy esa porción sea distinta, pero está en un desarrollo tecnológico muy importante por mucho dinero invertido. Con lo cual, créanme que este concepto de metaverso es lo que va a continuar. Ahora bien, entendiendo a quién lo controla, tenemos metaversos que son centralizados o descentralizados, es decir, quien en definitiva estarían manejando ese mundo virtual, de realidad virtual. Ya vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de esto. Y a la vez, esto ya sea descentralizado o centralizado, es los que se divide básicamente los que utilizan blockchain a los que no lo utilizan. Prácticamente los que lo utilizan permiten generar economías digitales que a nosotros nos generan bastante interés en esto. Algunos tipos de metaversos, por ejemplo, si yo tendría que decirle metaversos
centralizados sin utilización de blockchain, por ejemplo, el juego GTA, que existe ya hace muchos años. Si yo tengo que hablarle de metaversos hoy centralizados con utilización de blockchain, por ejemplo, podemos hablar de Horizon. Si ya hablamos de Decentraland, utilizamos un metaverso quizás no es tan inmersivo, pero que se vale prácticamente de tecnología blockchain y como bien lo dice, la idea de esto es descentralizar. Hoy se utiliza muchísimo para las transacciones de propiedades. Roblox, Sandbox más o menos maneja lo mismo, quizás Roblox tiene un concepto mucho más vinculado al gaming. Vamos a ver que todo lo que nosotros veamos ahora está muy vinculado al juego y esto es bastante interesante como teoría. Bien, todo esto que nosotros estamos mencionando, es decir, el hecho de que se produzcan comunidades que permitan trabajar, que permitan generar economías digitales a través de procesos que generen divisas digitales, nos generan nuevas oportunidades. Es decir, el metaverso entonces va a ser un conjunto de tecnología, y que de hecho lo está haciendo, en el que del mismo modo y la inteligencia artificial se van a ir aplicando en distintos tipos de grado de conocimiento, que van a ir resolviendo necesidades de la vida cotidiana. Y no crean que una de las necesidades de la vida cotidiana, y es lógico, cuando sucedió todo esto, la pandemia, en marzo del 2016, por lo menos, perdón, el 16 de marzo del 2020, acá en Argentina nos ha dicho, bueno, realmente no salís más, lo principal tuyo es la salud, y a las 2 semanas salieron todas las medidas laborales. Es decir, quiénes son trabajadores que realmente pueden o son considerados de primera línea, segunda línea, quiénes tienen tales características. Dicho de otro modo, lo primero que regulamos fue la salud y después el trabajo. Estas nuevas oportunidades se generan por quizá economías tokenizadas. Esto quiere decir que estas economías digitales nosotros les ponemos el valor de un token. Hoy podemos nosotros hablar qué sé yo, de NFT, como le decía, pero lo más conocido que podemos conocer en esto es, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum, quizá criptoactivos que a nosotros nos permiten o nos van generando recompensas por la utilización de un sistema de blockchain. Para avanzar un poquitito más dentro de lo que es el concepto dentro del contrato de trabajo y meternos dentro del ámbito laboral, tenemos que entender que a raíz de la utilización de un nuevo tipo de tecnología se generan nuevas identidades, así como quizá podemos hablar que hace 10 o 15 años atrás no estaba reconocida, por ejemplo, ciertas comunidades que hoy se tienen que respetar y de hecho al contrario, que hoy se manejan con situaciones de hiposuficiencia cultural y de derecho, en donde el gobierno tiene políticas públicas para paliarlas. Probablemente esta situación de que existan nuevas identidades donde una persona, si vamos a hablar después de meta trabajador y meta empleador, decida ser un ogro, decida ser una llama o decida ser lo que decida ser, un dragón. Y el hecho de que hoy nos puede causar, por ejemplo, gracia, es lo mismo que antes quizá causaba gracia que una persona se autoperciba hombre o se autoperciba mujer, o ninguno de género. Es decir, nosotros vamos a empezar a comprender que hay nuevas identidades digitales que van a generar los mismos derechos que lo que se generan acá. Es decir, al momento de que yo quiera utilizar la contratación de una persona para que dentro, por ejemplo, todos los metaversos que les fui nombrando, Roblox, Sandbox, cuentan con las marcas de primera línea como son Nike, McDonald's, etcétera, que tienen trabajadores. Tienen trabajadores que, que cuentan con identidades digitales. Y bueno, habrá que ver por qué no contrata ogros, o por qué sí contrata llamas, o por qué no. Si ya nosotros volvemos a entender un nuevo paradigma dentro de lo que son cuestiones de discriminación o no. Entendamos que hoy incluso lo último que puede haber salido, el mes pasado salió este tipo de noticia, en donde se realizó a través de realidad virtual el entrenamiento de cirujanos en Brasil que realizaron la operación más compleja de separación de siameses, una operación que demoró 27 horas, nucleó más de 100 profesionales, pero que fue realizado por más de 100 veces por cirujanos, uno era británico y otro brasilero, con herramientas de realidad virtual. Ya les voy a mostrar cómo funciona eso. Pero ahora entendamos lo siguiente, conductas digitales generan prueba digital y generan también la situación esta de empezar a comprender cómo funciona. Si yo tendría que decirles, por ejemplo, que este tipo de herramienta profesional se va a empezar a utilizar en todas las profesiones, tendría que decirles que un abogado no puede comenzar a litigar hasta que no haya ganado 100 juicios por jurado, en donde se represente, por ejemplo, a una víctima de un homicidio y de una violación de una nena de 9 años, en donde ninguno de los jurados o el 70% del jurado sean mujeres y no hayan sido ninguna madres. Bueno, yo voy a tener una inteligencia artificial que a mí me permita reaccionar de acuerdo al discurso y las pruebas que yo voy ofreciendo, a ver si lo gano o lo pierdo al juicio.
y a partir de eso voy a ser contratado o no. ¿Por qué es que les quiero decir esto? Ustedes piensan que si de las 100 operaciones hechas por realidad virtual, es decir, hechas en un tipo de metaverso o con tecnología del Web3, los gemelitos hubiesen fallecido dentro de las 100 veces, ¿qué hubiese realizado los padres? ¿Hubiesen dejado que los médicos lo abran realmente o no? Es algo interesante que tratar y algo que tengamos en cuenta lo siguiente. Ya teníamos trabajadores trabajando en un metaverso. Es decir, ¿cómo fue esa prestación de servicio realmente? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, ya vamos a ver un poquito más. Para eso quiero mostrarles un pequeño video de cómo funciona eso. Está saliendo sin audio, Marco, ¿eh? ¿Está sin audio? ¿Está sin audio, perdón? Sí, Marco. Sí, por ahora sí. Bueno, a ver. Veamos ahora. ¿Todavía pueden verlo o todavía no? Se ve, va pasando la representación, pero no se escucha. Bien, ahí lo vemos. Bueno, esto es muy particular porque es lo mismo que el perrito cuando uno quiere que haga el truco, la utilización de tecnología siempre nos hace esto. Marco, mientras vos vas contando eso, yo quiero meter un bocado porque primero me parece fabuloso. Quizás todos los presentes no estamos acostumbrados a dimensionar que hoy ya se han probado sistemas adversariales de programación para medir estadísticamente el trabajo de jueces, medir estadísticamente el trabajo de abogados, y están hablando de porcentajes de acierto que superan el 80 al 90%. Esto quiere decir que hoy un software correctamente entrenado y en determinado proceso que pueda ser llevado a formulario, para simplificar la presentación, es muy probable que un software, un programa, pueda elaborar una resolución. Y una resolución que va a ser quizás más acertada que la que puede desarrollar un ser humano, de vuelta, de acuerdo con el grado de formación que se le haya dado a ese software. Bueno, esto es el futuro de la profesión, pero no tan lejano, se está pasando ahora, digamos. Entonces, lo que está contando Marco con una normalidad que por ahí a algunos lo sorprende, es una realidad que se está viviendo en determinados países. Entonces, le están haciendo hacer a determinados colegas pruebas en entornos de realidad virtual, en entornos de programas digamos, sistemas de programación. Así que te paso ahí, Marco, la posta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu aporte. Totalmente. Creo que todas las profesiones están transversalmente cortadas por esto. Sin embargo, muchas veces, y es algo que vengo trabajando mucho en el laboratorio donde trabajo, llega el último en la abogacía. Es como que nosotros sentimos que somos irreemplazables. Y creo que al contrario, tenemos que empezar a valernos de todas estas herramientas para mejorar nuestra eficiencia profesional. Y acá vamos a ir un poquito también en el rol de la justicia al respecto, cuando veamos un poco esto más adelante. Dígame si escuchan. No se escucha, Marco. Eso que se ve gris abajo es como se ven con las gafas. Es decir, las gafas no te permiten hoy lo máximo que existe, si bien... Marco, no te escuchamos. Bien, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Bien, esto que ustedes ven ahí abajo que está en gris
es como en definitiva, por ejemplo, si yo me pongo esto y mapeo mi computadora, veo mi teclado. ¿Sí? Cuando ya le voy a mostrar qué tipo de oficina del metaverso utilizo yo junto con otros relatores para redactar sentencias y utilizar herramientas de la Web3, pero hoy en lo máximo que existe en definición para realidad aumentada es eso. Sin embargo, está el proyecto Cambria, que es el que se está desarrollando ahora, que también va a utilizar la misma tecnología Apple, por ejemplo, que van a ser unas gafas un poco más caras que la que yo tengo, que van a permitir este tipo de cuestiones de realidad aumentada. Sí, hace un ratito veíamos realidad virtual, a través de los médicos, esto es realidad aumentada, que también a nosotros nos va a permitir de alguna manera tener interacciones antes impensadas, desde interacciones con inteligencia artificial como entre personas que no se encuentran en el mismo lugar que nosotros, y viéndolas como si estuviese en mi casa, como está en este caso esta persona tocando el piano. Por otro lado, otro ejemplo que les puedo mostrar acá, y ya vamos a continuar con lo esto, tiene que ver con la producción de arte. Es decir, lo máximo que avanzó, creo yo, con la herramienta de la Web3 es en la comercialización y la producción de arte. Hoy cuando nosotros hablamos de NFT, cuando nosotros hablamos incluso del arte de la criptografía, bueno, es increíble lo que avanzó también tridimensionalmente, por ejemplo, en la producción del arte. Ahora vamos un poquito más hacia lo nuestro. A ver. Bien. Si nosotros entendemos un poquito de esto, la idea del metaverso, justamente como la utilización de cualquier tecnología, es mejorar, es decir, tener eficiencia. Si no, no es tecnología. Si a mí no me genera un grado positivo de ventaja dentro de cuestiones que no solamente hacen a la repetición de las personas, es decir, a movimientos automatizados, sino también la posibilidad de gestionar todo tipo de acción. Si nosotros hablamos de flexibilidad y agilidad, podemos hablar de sistemas colaborativos de trabajo. Si nosotros hablamos de la gestión de capital humano, seguimos pensando en la utilización de tecnología para las personas, pero la idea siempre en todo esto va a girar desde el punto de vista económico, y eso tenemos que empezar a entenderlo. Cuando nosotros hablamos de la concepción clásica de un contrato de trabajo o de una relación de trabajo, tenemos que entender que sí o sí este tipo de tecnología va a modificar ciertos elementos o componentes que hacen la relación entre trabajo y tecnología disponible. Se han modificado los sistemas productivos, sin duda. Hoy el hecho por ejemplo, nosotros hablamos de si existen, siempre nos cuestionamos si existen relaciones de trabajo, si no existen. Pensemos que hace muy poco está quizá comprendido cómo funciona un algoritmo como el de Pedidos Ya, el de Rappi, el de Globo, porque pensemos, por ejemplo, que en Mar del Plata existe un sindicato de ese tipo de trabajadores, sin embargo, no se lo reconoce formalmente como trabajador en relación de dependencia. Es decir, no existe hoy un código abierto de algoritmo que me permita a mí conocer realmente cómo funciona ese jefe, esa persona que tiene una potestad disciplinaria, una potestad económica, decir cuánto va a cobrar una persona, en qué horarios puede trabajar, cuándo va a tener incentivos económicos, etcétera, etcétera. Nosotros recién estamos empezando a comprender esto, es decir, la uberización del trabajo, lo que nosotros quizás ya dentro del ámbito de derecho de trabajo conocemos como la utilización de este tipo de tecnología para encubrir ciertas cuestiones que hacen la relación de dependencia. Entonces, primero, entendamos que de vuelta se modifica el esquema productivo. O sea, si nosotros decimos, bueno, che, han aparecido las aplicaciones y la economía es colaborativa, Airbnb genera una relación de trabajo entre las personas que ponen a disposición su vivienda, y no, mira, porque en realidad como funciona la economía colaborativa no es realmente una relación de dependencia. Bueno, veamos Uber. ¿Existiría Uber sin sus choferes? Veamos Pedidos Ya. Y así vamos analizando nosotros tratando de modificar viejos principios del derecho del trabajo a nuevas conductas digitales, lo cual acá se vuelve mucho más difícil. Es decir, conductas anacrónicas no suceden acá. Acá se va a modificar el sistema productivo al 100%, o sea, desde cómo puede pasar el tiempo, ya vamos a ver cómo nosotros analicemos, por ejemplo, una jornada, hasta la forma en que un trabajador puede ser controlado con poderes disciplinarios de control médico por un empleador. ¿Qué tipo de riesgo hoy existen en cuestiones de integridad psicofísica? Todo, absolutamente todo el paradigma cambia. Ya no es el clásico, ¿existe relación laboral o no existe? Porque hoy incluso todos los esquemas productivos están pensados de otra forma, están pensados por un hub de trabajo. Ahora, quizá lo que más se empieza a discutir hoy dentro de este tipo de ámbito, no solamente el ámbito de derecho de trabajo, sino
de todo punto de vista del derecho, es quién tiene la aplicación de esto. Es decir, no hablemos de esta laguna o vacío regulatorio, es decir, el primer inconveniente que se genera en esto, que es algo nuevo, y tiene que ver con quién se hace cargo. O sea, ¿quién afrontamos como sistema normativo? ¿Quién va a ser mi eje que a mí, como abogado, que soy súper positivista, me va a dar la tranquilidad de que acá se esté infringiendo una norma o no? Es decir, cuando yo aprieto, acepto los términos y condiciones, ¿se terminan todos los derechos naturales y positivos? ¿Qué es eso realmente? Entonces empezamos con un principio de territorialidad de una conducta que se va a ejercer en un determinado espacio físico. Es decir, si se va a ver comprendida por una norma de Estado o se va a ver comprendida por una norma de una DAO. Es decir, si los que van a tomar decisiones son las personas que aportan a través, como decía, se ha dado como una cooperativa, personas que tienen activos que le permiten tomar decisiones mancomunadas, o bien son las personas, porque muchos dicen lo que sucede en el metaverso, y pasa en Las Vegas, se resuelve en el metaverso, o bien voy a estar a los límites un poco más territoriales a la persona que se encuentra en el estado físico ejerciendo el derecho digital. Entendemos que todas estas nuevas conductas tecnológicas, por naturaleza, tienen un fenómeno y un sistema regulatorio distinto y a la vez específico de los usuarios de cualquier otro medio. Y bueno, y ahí empiezan siempre las preguntas. Y entonces, bueno, justamente nosotros somos los principales en saber eso. Obligaciones registrales. ¿Cuáles son ahora? ¿Ante quién registro la relación de acá? Entre un smart contract, ante la DAO, aviso cuántos trabajadores tengo a quién. En Horizon Worlds le aviso a Mark Zuckerberg, porque después un oficio mira la nómina de trabajadores. Es realmente interesante esta situación. ¿Por qué? Porque, y volvemos a entender lo mismo, si nosotros, y por duda pido disculpas a las personas que trabajan en el organismo de administración, si nosotros nos ceñimos, por ejemplo, a cómo la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina está manejando el tema del criptoactivo, y tenemos seguramente una conciencia de que no lo entienden. Y ni hablemos los jueces y las juezas, no entienden de la descentralización de activos, no entienden todavía realmente cómo generar riqueza a través de intereses con patrimonios descentralizados. Realmente es oscuro todavía lo que hay en el Poder Ejecutivo al respecto. Entonces, imagínense sobre esto, imagínense. Bien, hoy me gusta, para hacer una distinción de esto, hablar de las partes. Es decir, nosotros vamos a tener hoy un meta trabajador y un meta empleador. Algo muy particular, ¿por qué? Porque vamos a seguir hablando de obligaciones recíprocas, y esto hablo de la concepción clásica de derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque se habla de una concepción moderna que también vamos a charlar. Si yo hablo de un meta trabajador, ya estoy hablando de una resignificación de un principio básico de un contrato de trabajo. Ya no hablo de una relación. ¿Y qué tiene que ver con esta cuestión de intuitos personales? ¿Por qué? Porque esto que es un avatar, que es la representación física de un usuario en un entorno inmersivo como es el metaverso, cumple la misma función que tu foto de perfil en Instagram o en WhatsApp. O sea, eso es lo que cumple el avatar en la realidad virtual. Representa a la persona que está vinculada a una cuenta. Ahora, el avatar puede estar vinculado a distintos tipos de tecnología, criptografía digitales, ponerse ropa, o sea, podemos garantizar fehacientemente una identidad de una persona digital. O sea, no es particularmente tan llano como hablar de la foto de WhatsApp, sino que nosotros, a través de cierta utilización de la tecnología Web3, podemos decir, esta persona es quien es. Sin perjuicio de eso, en este caso no estamos eligiendo específicamente por esa cualidad. En esto nosotros podemos decir que un avatar puede ser representado por más de una persona. Por ejemplo, es decir, puede cumplir las mismas funciones en un espacio virtual, distintas personas dentro de un espacio físico. Si a mí lo que me importa es la disposición de la fuerza de trabajo dentro del espacio virtual. Ahora bien, dado eso, dada esta situación aparente, existe ya una diferencia de entorno de personas físicas, de personas jurídicas, ya vamos a ver con la parte del empleador, pero traduciendo la órbita de un contrato de trabajo, se está modificando una situación sustancial de a qué consideramos nosotros trabajador, a qué consideramos empresario, a qué consideramos empresa, porque todos los medios productivos de acá están cambiando. Ahora, ¿hay formas de identificarlo? Sí, antes hablamos de esta habilidad del juego de intuito personal, que en el sentido estricto, pero hoy quizá existe un intuito personal metaversal, que va a tener que ver con la aplicación de evaluaciones criptográficas. Ni hablar de los nuevos métodos de selección y evaluación. O sea, hoy nosotros contamos con la posibilidad, por ejemplo, lo decía el doctor, hoy nosotros podemos contar con la posibilidad realmente de saber cómo una persona va a actuar en determinadas circunstancias. Hoy ya no existe una cuestión intuitiva. Hoy puede existir directamente poner a una persona en determinada situación de emergencia cultural, social, de definición económica, como fuere. Es decir,
empezamos otra vez también a afinar incluso procesos de selección de trabajadores más eficientes. Ni hablemos, si hablamos también de el metaempleador, hoy quizá también podemos personificar una persona jurídica, es decir, un avatar puede ser una persona jurídica vinculada a través de un avatar que simula ser una persona física, algo que si nosotros vemos en la definición de empleador dentro del contrato de trabajo, y es persona física o es persona jurídica. Pese a que para que obviamente exista una persona jurídica todavía en Argentina, tiene que estar lidiado a una persona física. Acá es medio particular porque incluso nosotros podemos ligarlo a una inteligencia artificial. Entonces está bastante controvertido el tema hacia quién realmente va a ser mi empleador dentro de esta situación de metaempleador. Si nosotros hablamos de una evaluación ya específica, ¿no? Dentro del fuero, que tiene que ver con las cuestiones que hacen a una relación de trabajo, si nosotros hablamos de dependencia técnica, jurídica, económica, no puede escapar esta situación donde el metaempleador tenga la posibilidad de controlar y ejercer su poder disciplinario. Y bueno, mientras nos surjan nuevas tecnologías, siempre van a surgir nuevas formas de realizar este tipo de controles y de tipo de comunicaciones. Pensemos que lo que rige dentro de este artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo a la hora de continuidad está 100% ligado a comunicarse. Y puede ser comunicaciones que son directas, es decir, nosotros hablamos como trabajador y empleador para mantener nuestro vínculo, o comunicaciones que ya se hacen a través, netamente quizá indirectas, de conductas que nosotros realizamos dentro de nuestro trabajo. Es decir, yo no necesito hablar con un trabajador y que me venda cómo ha trabajado si yo ya veo cómo trabaja esta persona a través de datos. O sea, ya no necesito tener evaluaciones de desempeño como eran antes, sino ya prácticamente todos los datos y metadatos son ordenados dentro de esto. Es decir, quien en definitiva está teniendo un cierto control, y vamos a hablar un poquito de la protección de datos también, cuando hablemos de que hay que protegerlo ahora un trabajador, es bastante particular cómo se va a ejercer esta información de algoritmos. ¿Por qué? Porque cada vez va a llevar a niveles mucho más estrictos. Ya sabemos que la automatización del control viene seguida de automatización de sanciones. Entonces es necesario de establecer quizás un cierto mecanismo que permita la revisión humana de sanciones sin que un algoritmo lo aplique a un ser humano que está trabajando. Marco, mientras tomás agua, el caso de Uber, de gente que, perdón, de Amazon, que en Estados Unidos sancionaba a camioneros porque el software de control consideraba que estaban haciendo infracciones cuando en realidad eran maniobras válidas. Estaba mal entrenado, pero bueno, apareció y tuvieron que defenderse. Totalmente, incluso algo mucho más sencillo. El algoritmo de YouTube o de Instagram te sanciona sin que vos tengas la suerte de llegar a una revisión hasta cierto punto de una persona humana. Y que aún así, o sea, pensemos igual que esto de la web 2 más centralizada, quizás no entiende la explicación que vos quieras brindar. O sea, hubo un caso muy conocido ahora específicamente que ha participado Google, donde se habla de la violación de derecho a la privacidad, donde el padre de un nene le envía a un médico una fotografía de su parte íntima diciendo le ha pasado esto. Y interviene el ciberdelito de Google diciendo esta persona se está encargando del tráfico de personas y pornografía infantil. Obviamente le da de baja todo, absolutamente todos los servicios que tiene de Google, y también llega a estos tribunales. Es decir, encima inicia en forma de querella toda la persecución del delito, donde se termina diciendo, bueno, esta persona no ha cometido un delito, pero vamos de vuelta. La justicia dice eso. ¿Y sabe qué dice la web 2.0? Igual no te va a dar tu cuenta. O sea, igual no le ha devuelto las cuentas todavía. Y eso está judicializado. O sea, pensemos que... Ahí les compartí la nota en inglés de lo que está contando Marco. Es terrible lo que le ha pasado a ese padre por enviar una foto de su hijo. O sea, y hay otro caso de una psicóloga que ahora también lo voy a compartir por el chat. Buenísimo, muchas gracias. Qué lujo, Damián. La verdad es que lujo poder hablar y que tenga la información a mano. Parece que está preparado. Bien, pero bueno, y acá pongo algo muy específico que son los smart contracts. Si es que puede existir ese famoso contrato inteligente, que para mí de inteligente no tiene nada si tengo una opinión quizá específica del tema. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la automatización de obligaciones. Dado A, debe ser B. Algo que es muy impropio dentro del derecho del trabajo y que funciona mucho acá. Es decir, ya nosotros, si bien antes pensemos si vamos a nuestro sistema, ¿no? Si nosotros hablamos de esta informalidad de derecho de trabajo, donde no existen esquemas formales de vinculación, es decir, no es necesario que firmemos un contrato de trabajo, es necesario que exista la relación de trabajo y lo demás se presume. Ahora bien, si nosotros hablamos de un smart contract en donde dado A debe ser B, como si esto fuese la prima de un seguro, nosotros estaríamos diciendo de que prácticamente las relaciones que se estarían dando ahí son mercantiles.
¿Por qué digo esto? Porque si bien son contratos ágiles, es decir, ese dado A debe ser B, me permite una transparencia, una flexibilidad tremenda, o sea, no hay más control que eso de que cada una de las partes cumpla con lo que está obligándose. Son contratos que son muy rígidos, es decir, son inmodificables. ¿Por qué? Porque están hechos con un tipo de tecnología justamente que se pretende inmodificable. Es decir, son contratos que utilizan algoritmos para que el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, sea gradual y total de ambas partes. Por eso le hablaba, por ejemplo, de la automatización de sanciones. Sin embargo, esto de los smart contracts, que se viene mucho dentro de lo que es metaverso, peca mucho en relaciones laborales que son mucho más flexibles que todo esto, donde suceden muchas más cosas donde dado A debe ser B. Por eso casualmente hablamos de la protección de una hiposuficiencia negocial, y más aún a través de la utilización de tecnología donde uno solamente pone a disposición su fuerza de trabajo, sigue sin ser dueño de nada de lo que está sucediendo ahí. Bien, hablemos ya de nuevas pautas de esto, o sea, hablamos de seguridad psicofísica e higiene digital. Ya tenemos un trabajador que quizás está en sus mejores sensaciones en su casa, incluso puede trabajar en un lugar donde pueda estar viendo la Sagrada Familia al mismo tiempo que pone los pies en la playa, y bueno, a través de eso él puede poner su puesta de disposición de trabajo. Sin embargo, ya es otra integridad también la que nosotros cuidamos de la persona. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una identidad digital. Si yo, en definitiva, por ejemplo, tengo que acreditar criptográficamente mi identidad para poner a disposición mi fuerza de trabajo para un empleador, probablemente ponga a disposición todo lo que genera mi identidad digital, que por ejemplo existen metaversos que para su, por ejemplo, Decentraland o Sandbox, que para su integridad, es decir, para poder utilizar todo lo que me permite la plataforma, tengo que tenerlo vinculado sí o sí a una billetera virtual, por ejemplo, MetaMask. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier situación en donde un empleador me ponga en un riesgo de un hackeo, y ya no solamente me está hackeando una cuenta personal, ya me están hackeando mis propios bienes, mis propias cuentas, o sea, es bastante específico. Entonces, tenemos que pensar en software especializado de cada actividad. Si es una persona que, por ejemplo, tiene muchísimo contacto con lo que podrían ser malware o podrían ser cualquier tipo de inteligencias artificiales, porque no solamente en un metaverso uno interactúa con personas, interactúa con bots también. Entonces, bueno, ¿qué tanto de la interacción de eso que a mí me obliga a mi empleador para generar mi retribución diaria, me pone en riesgo de mi integridad psicodigital? Porque créanme que cuando ustedes, por ejemplo, bloquean la contraseña de un home banking, ya les produce un estrés tremendo. Y lo primero que quieren es matar al banco. Imagínense la situación esta de perder absolutamente todo lo que ustedes han trabajado ese mes y mucho más. Hoy quizá, a ver, se piensa la utilización de estas gafas, y yo puedo decirles que la utilización ya de 1 hora o 2 horas de esto, no solamente le va a producir una sensación al momento después de desvincularse, una sensación de pesadez, de cansancio, no sé si un mareo, pero realmente pensemos que nuestros ojos, la edad que nosotros tengamos, no están acostumbrados a una realidad tridimensional inmersiva. Nosotros no estamos acostumbrados a estar ahí. Y hoy no existen específicos estudios de cuánto es bueno de esto, es decir, cuánto es bueno participar de experiencias inmersivas. Y para eso, ¿quién tiene que controlarlo? Bueno, pensemos un poco en eso, porque en definitiva, si no, volvemos a hacer esta situación descartable, donde nosotros probamos el trabajo en jornadas insalubres, donde nosotros probamos en base a lo que los trabajadores sufren. Y a través de eso hablamos de controles médicos segmentados. ¿Y por qué hablo de controles médicos segmentados? Hoy nosotros hablamos de solamente estas gafas de realidad virtual, que hoy, si bien me mapea, por ejemplo, mis gestos de cara, me mapea las manos y utilizar prácticamente la mitad de mi cuerpo como mapeo. Hoy existen en desarrollo y ya tenemos trajes que son ápticos, es decir, trajes que a mí me permiten sentir. Algo que pueden ver mucho en Ready Player One, por ejemplo. Esos trajes ápticos les van a permitir a ustedes en algún momento tener cualquier tipo de experiencia sensorial, por ejemplo, que un juez se ponga eso y pueda sentir cómo ha sido un choque. Es decir, con todas las precauciones necesarias para que no se lastime, puede llegar a sentir el impacto de todo lo que eso haya sido, por ejemplo, sin realmente haberlo sentido, sin realmente estar ahí. Pensemos que una persona que se lo ponga en constante, por ejemplo, situaciones, yo lo que le digo es que, por ejemplo, hay videos muy graciosos de esto, no lo pude poner acá, donde ustedes caminan por una tabla y, por ejemplo, ven el fondo del Golden Gate o de algún tipo de edificio. Y créanme que esa situación de ponerse ahí genera un montón de serotonina y un montón de cuestiones neurológicas que dan miedo. O sea, uno se expone a situaciones que no está acostumbrado. Y con esto, ¿qué le quiero decir?
que si nosotros decimos, por ejemplo, de que nosotros trabajamos para una productora de eventos que se encarga de la diversión, y esa diversión, por ejemplo, se produce prácticamente en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de universos de realidades virtuales donde todo es posible. Y nosotros podemos llegar a tener, exponiendo a trabajadores que no están preparados para eso, a situaciones justamente que en la vida no volverían a realizarlo. Por ejemplo, nosotros podemos realmente integrar cómo sería un robo, cómo sería un ataque terrorista, cómo es estar en una guerra. Pensemos que las personas ponen a disposición su fuerza de trabajo para eso. Sin embargo, hoy por hoy este tipo de experiencias inmersivas no son comunes a la gente, no es jugar un videojuego. O sea, son cada vez realmente más nocivas para la integridad física, no digital, del trabajador. Entonces, pensemos bien cómo están esos controles médicos segmentados. Segmentemos lo digital y segmentemos lo físico. ¿Cómo está esta persona de las dos circunstancias? ¿Cómo se siente en ambos lugares? Es bastante complejo el tema y obviamente no hay ningún estudio todavía al respecto. Marco, te sumo otra. En Disney, la parte que es como un centro, que es Springs, tenés un juego de realidad virtual con el traje, digamos, que te lo pones para entrar en el mundo de Star Wars. Y te hacen firmar una serie de declaraciones de que te haces cargo de que cualquier cuestión que se te produzca ahí es responsabilidad tuya porque el juego está en estado beta, en desarrollo. Bueno, todo un disclaimer casi de 2 carillas que decís, ¿a dónde me estoy metiendo? Y la realidad es que sentís calor, sentís impacto, sentís frío, sentís la interacción con personajes de ficción que sabés que son de ficción, porque para los que están en la sala calculo que a Darth Vader lo deben tener todos. Bueno, esto mismo lo van a vivir. Ahora, ¿qué pasaría si el desarrollo del juego te lleva a un extremo que te produce un infarto o te produce un ACV? Tranquilamente podríamos estar hablando de una condición médica que va de lleno a lo que estás explicando. Totalmente, totalmente. Y jamás esta situación de donde nosotros hablamos de esto de firmar términos y condiciones, está bien. Nosotros hablamos de cuestiones médicas. Sin embargo, jamás esta situación de, por ejemplo, porque esto sería, por ejemplo, firmado a través de un smart contract, dado que vos hagas esto, y si no pasa esto, jamás puede hablarse de renunciar hacia derechos laborales. O sea, que es lo primero que nosotros ya conocemos al respecto de esto. Es decir, me encanta cuando la sociedad dice, pero si yo estoy inscrito como monotributista, doctor, no soy trabajador en relación de dependencia. Se genera esa situación. Imagínense firmar un smart contract, es decir, poner a disposición, ya directamente el trabajador piensa que está así, atado. Entonces, hay algo que es bastante interesante, que es empezar a entender cómo se relacionan estos derechos digitales, o que se generan en el ámbito digital, que tienen incidencia dentro del aspecto físico, porque la idea también, por ejemplo, del metaverso es la adquisición de todas estas experiencias dentro del ámbito físico. O sea, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de vender y de adquirirlo acá en mi casa también. Algo, por ejemplo, ahora abrió este mes el primer shopping o el primer mall dentro del metaverso de Argentina, en donde prácticamente por el mantenimiento de servicios se pagan 800 o 1000 dólares, y la idea es hacer cada uno una experiencia más inmersiva de esto. Lo más difícil es generar esta identidad del twin digital, del gemelo digital, que a mí me permite decir, me pruebo un traje de tales características, a mí me va a llegar a mi casa y me va a quedar de estas características también. Entonces está bastante interesante el proyecto que se ha generado ahora también, es bastante nuevo. Hablamos de remuneración. Bueno, primero que nada, la unidad de medida cambia. O sea, nosotros hablamos, sí, perfecto, hablemos de la protección al salario constitucional, hablemos de qué es hoy pago en especie, si nosotros realmente podemos cobrar o no en divisas digitales, que es donde prácticamente tu empleador te va a exigir que cobres. O sea, hoy pensar que todo esto se va a manejar por fuera de lo que es descentralizado, decir, no, mira, descentralizamos todas las obligaciones, menos la obligación que a mí más me importa descentralizar, que es el pago. O sea, yo casualmente, justamente quiero que vos trabajes para mí y que eso no tenga específicamente una regulación que a mí me obligue a tributar, que a mí me obligue a generar consecuencias legales, sino, bueno, que sea un trabajo entre nosotros, porque así está pensado, y ya les voy a mostrar de qué medida está pensado esta nueva vinculación, este nuevo contrato laboral. Hoy está muy vinculado el tema de remuneración a nuevos incentivos y al gaming. Es decir, a veces nosotros pensamos de alguna manera que esto está vinculado, porque lo que hablamos como unidad de medida, hoy en lo que es remuneración, viste que nosotros podemos dividirlo en que una persona cobre por jornada, una persona cobra en forma semanal o cobra en forma mensual. Y mucho de lo que se piensa ahora dentro de esto es el trabajo por objetivos. Entonces, puntualmente no está pensado así el derecho del trabajo en casi ninguna de sus modalidades de contratación.
Y hoy tenemos que entrar conjuntamente con la vinculación de lo mismo a través de smart contract. Entonces, vos me decís, bueno, mira, Marco, a mí me conviene, porque hoy pasa mucho en esta precarización de, por ejemplo, de todas estas economías de plataforma. Mira, Marco, a mí me conviene, o sea, yo esto lo hago en 3 horitas, y a mí me conviene, y a mí me pagan por esto, y bueno, y así empieza este tipo de precarizaciones cuando son contratos individuales. Hablemos de lo mismo de jornada, volvemos a cambiar la unidad de medida. ¿Por qué? Si nosotros decimos que, por ejemplo, el empleador sí paga por día, o sí paga por mes, pero el que se produce en el metaverso. Es decir, nosotros podemos, el que ha jugado algún tipo de juego y bueno, está esperando que sea tal día para que sea una cruzada y empecemos peleando entre ciudades y generar algún tipo de conflicto. Bueno, ¿por qué? Porque lo que eran de 120 días, decía, faltan 120 días para la cruzada, en mi ciber eran 6 horas. Entonces, bueno, teníamos que estar las 6 horas ahí. ¿Y qué tal? Yo trabajaba 120 días en el juego. En el juego estaba 100, había noche y sol, y producía efectos. O sea, crecían las plantas, no crecían las plantas, había peces, no había peces, yo pescaba y hacía todo. En el juego prácticamente yo vivía digitalmente en los 129 días. O sea, tenía esa experiencia inmersiva. Bueno, aunque parezca jocoso en este sentido, y lógico que dentro de este tipo de jornadas puede tratarse una idea de medida dentro de lo que es el tiempo para el metaverso. Si nosotros hablamos que el tiempo es una idea de medida creada por las personas, ya que nosotros nos vamos a entrar en un universo que si bien es creado de las personas, no es de las personas. Este universo no es de nadie. Entonces, bueno, ¿nos ceñimos a la regla de ese universo en cuestiones de tiempo o nos ceñimos a lo que nosotros ya conocemos acá como unidad de medida para el pago? Volvemos a eso, a lo mismo, y vamos a una nueva predicción y cómo compatibilizamos. Y no, bueno, son 120 horas del metaverso Horizon o son 2 días de trabajo de la parte física. Volvemos a tener que compatibilizar jornadas. Y no es menor esto, porque son cuestiones específicas que hasta parezcan obvias. Si no, Marco, ¿cómo va a valer digital antes que esto? Y créanme que en la medida de derechos y se está equiparando absolutamente todo. O sea, el derecho que vos tenés de no ser acosado, de que no te roben, de proteger tu propiedad privada, en la parte virtual lo tenés en la parte física. Bueno, el derecho de nosotros de pactar un tipo de jornada, de unidad de medida, en un lugar que para mi empleador que es de Haití es de día y acá que es de noche, y bueno, genera un espacio medio donde vos trabajés acá en este tipo de jornada. Y es bastante complejo. Ya no rige la 11.544, sino tenemos que empezar a ver qué es lo más conveniente para el trabajador, si es que rige ese tipo de principio. Bueno, ley bastante nueva, Marco, que seguimos teniendo, ¿no? La ley de jornada. Es una cuestión que es hermosa, ella ha sido creada en el último gobierno. Y ahora esto es lo que yo hablo del metaverso del trabajo. Y ponemos ese chiste con todo eso, todo lo que quieran, porque sí, porque es un verso pensar que todo lo que nosotros veníamos viendo anteriormente se va a regular con los principios propios que nosotros conocemos de hiposuficiencia negocial acá. ¿Por qué? Porque casualmente no está pensado ese mundo para eso. Si yo tendría que decirle que nosotros en este momento nos vamos a Marte, y en Marte funciona así. O sea, Marte funciona de esta manera. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos a Marte o no nos metemos a Marte? Bueno, así se está pensando esto. Entonces, se está trabajando con mucho que son los hubs de trabajo, que son espacios donde se vinculan prácticamente, que se hablan de emprendedores, que son trabajadores independientes, constituyen comunidades y trabajan por objetivos. Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Que tiene la fórmula, más o menos que lo estoy poniendo ahí. Nosotros, de alguna manera, queremos, por ejemplo, vamos a ver nuevas formas profesionales que nos trae esto. Queremos desarrollar, por ejemplo, una unidad de metaverso. Yo le quería poner muy en particular esta situación de que hoy los metaversos, como existen, no está como tal desarrollada la tecnología, por eso lo pongo como parque de diversiones. ¿Por qué? Pensemos que yo primero los llevé a Animal Kingdom, los llevé al universo de Avatar. Fuera de eso está Animal Kingdom, fuera de eso está Disney y fuera de eso está Orlando. Bueno, así están funcionando hoy los metaversos. Pese a que la idea es que todo esto esté unificado, es decir, así como Marco va a Orlando y va a Disney y va a Animal Kingdom y así, bueno, la idea es que nuestro avatar pueda circular por todos estos tipos de comunidades digitales. Entonces, van a poder existir todas estas situaciones de donde nosotros vamos a crear, por ejemplo, en Decentraland, vamos a crear un mall en donde yo necesito desarrolladores de software, personas que sepan diseñar en 3D, personas que sepan generar comunidades, community manager, gente que sepa de contenido de marketing. Bueno, mira, no tengo una empresa específica de esto, y no soy un trabajador, bueno, pero tengo un hub que nuclea eso. Entonces, en definitiva, el hub lo que hace es, no, muchachos, hacemos el mall. Vos te encargas de esto, vos te encargas de esto, termina el negocio, cada uno lo suyo.
Y es lo que nosotros muy conocemos hoy como los freelancers, particularmente, pero sin embargo, sí es un tipo de plataforma que se está utilizando mucho para el networking y para el trabajo por fuera de esto, que va a ser mucho más sencillo de conformar en comunidades digitales que en comunidades presenciales. Entonces, no es lo mismo que un coworking. En general, el hub de trabajo es mucho más sencillo en comunidades digitales por el tipo de interacción que eso se genera. Ahora bien, si yo le hablo que hay nuevos profesionales, nuevos desarrolladores, diseñadores web, ingenieros de especialización en motores de movimiento, metaverso planners, profesionales en telecomunicaciones, marketing de metaverso, creadores de contenido, bueno, vamos a nuevas habilidades. Y lo último que nosotros nos estaba faltando es el 14 bis. ¿Cómo nucleo todo este tipo de trabajadores? ¿En qué actividad? ¿Cómo realmente se ven representados ante una DAO, por ejemplo? O cómo se ven representados ante un metaverso centralizado. Si nosotros tenemos trabajadores de Panamá, de Brasil, gente que vive, volvemos a lo mismo, cuestiones de territorialidad, gente que se dedica a la industria del software, pero el industria del software está muy dividida acá. O sea, no es la misma tarea que ellos realizan y no hay nada regulado al respecto. Imagínense que nosotros acá seguimos renegando si vamos a sindicalizar o no trabajadores de plataforma. Esto va a ser mucho más difícil de entender porque es centralizar. Sindicalizar es centralizar. O sea, es otorgar poder a quien nosotros no queremos otorgarle. ¿Por qué? Porque acá, en definitiva, todos son dueños de lo mismo, no queremos centralizar el poder. Acá todos son dueños de proporciones de sus datos, dueños de tener posibilidad de generar economías digitales, de poder invertir, pero esto de hablar de protección sindical y es bastante complejo en un tipo de realidad que no lo espera. Bien, y ahí me meto un poquito, lo quiero el horario porque, bien. Los pregunto por las dudas, no sé si hay un break o algo para no, yo debo estar hartando ya a la Como gente. vos guste, Marco, ¿eh? Nada, me pasa acá que no me queda con el malo o el bueno, toma la decisión vos, que sos de Mar del Plata. Bueno, si quieren, hacemos un break de 2 minutos para a preparar un café, calentar el agua para el mate y volvemos para esta parte de justicia y metaverso. Mira, Sony 16, le demos 4 minutos 4 físicos minutos no y virtuales y 20. 20 estamos acá. Perfecto. Nos vemos en 4 minutos. Gracias.
Ahí estamos con un buen café. Bien ahí. Bueno, Marco, cuando gustes. A ver, ya te digo, voy a presentar un pequeño videito. Dale. Lo voy a descargar para que se escuche mejor. Así que mientras se descarga, esperamos que vayan volviendo. La verdad es que estuve todo el día con pantalla, me olvidé mis anteojos en el trabajo y me duele la cabeza. Todo el día estuve con pantalla. Terrible lo que cansa la vista de la pantalla. Es increíble. Y ya Además, debería... Marco, te escucho y me doy cuenta que venís con un nivel de acelere que no sé si siempre estás ahí arriba, pero cuesta mantenerlo ese ritmo 12 horas, ¿eh? No, sí, así soy. Mira, lamentablemente, así de intenso soy. Por eso es que bueno que me escuchas de vez en cuando, porque acá ya no me soportan. Nadie es profeta en su propia tierra, menos si es tan peso como yo. No, pero te digo que son una jornadita así completa con ese nivel de intensidad. Es lógico que llegues a las 7, 8 queriendo Mira, si bien va a tener quedar... un avatar para que continúe tu trabajo. No, si bien va a quedar grabado, sí, me encantaría tener algo grabado así, y que me guste, utilice mi cara, no mi inteligencia artificial, te chocho. Pero mira, vos sabés que voy a quedar mal, decir, espero que no haya nadie, pero me pasó que yo tenía una charla también para el Colegio de Abogados de Neuquén y Río Negro, y la tuve que pasar para mañana. Es que bueno, si usted me pregunta, yo prefiero que ustedes me hagan viajar a Mar del Plata alguna vez antes que, claro, ahí quiero pegar el mangazo, ¿no? Lo vamos a hacer, lo tenemos acá el doctor Molina, lo vamos a hacer. Así va a ser. Así va a ser. Está grabado. Estamos dejando constancia de ello. Certificamos. Bien. Bueno, ahora voy a, para alargar ahora, voy a mostrar un videito, bien cortito nomás. Bien. Este video es la pequeña presentación que me gusta hacer del desarrollo del metaverso que hace Mark Zuckerberg, que es Horizon. Yo utilizo Horizon Workrooms, es Horizon Worlds. Así más o menos pueden comprender lo que voy a hablar ahora como herramienta de trabajo colaborativo en la justicia. Bien, me dicen si me escuchan. Pelear con espadas, hacer una clase de spinning, trabajar en equipo, ir a recitales, comprar un terreno y hasta jugar con amigos en una realidad paralela parece que es posible según el perfil de difusión mediático de las tecnologías de los metaversos. Es que el término pasó a ganar relevancia para la agenda global desde que una de las empresas más influyentes en el mundo de las comunicaciones anunció su proyecto en torno a estas tecnologías. Esto, como si de un Big Bang metaversal se tratara, generó que a partir de ese momento muchos otros comenzaran a promocionar sus proyectos propios. Las primeras aproximaciones académicas para definir el concepto no dudan en que la forma más sencilla de comprender de qué se trata es recurrir a ejemplos de la ciencia ficción, porque muchas series y películas ya representaron esta idea de un universo digital más allá del físico. También coinciden en que el término engloba un punto de convergencia de varias tecnologías, que permiten al ser humano formar parte de una comunidad distinta a la que puede percibir con sus propias capacidades naturales. Desde esta perspectiva, entonces, podemos afirmar que la línea que permite distinguir aquello que es un metaverso de aquello que no lo es, todavía es un poco difusa, puesto que varía según qué tipo de tecnología se considere de relevante. Sin embargo, esto no impide realizar distinciones entre metaversos más fuertes o más débiles según el grado de sofisticación tecnológica que implementen. Sucede que la mezcla de tecnologías tampoco es una combinación aleatoria de herramientas, sino que se relaciona con aquellas destinadas a brindar a los usuarios confianza, ganancias y una experiencia sensorial inmersiva en el marco de la Web 3.0. Internet y el trabajo hoy no son dos conceptos que estén muy distantes, sobre todo desde que el trabajo remoto apareció como una salida a la inactividad en el contexto del aislamiento preventivo, y todo indica que en ciertos sectores llegó para quedarse. El futuro del Internet no dejará de lado esta tendencia, e incluso existen varias propuestas de metaverso destinadas a que los usuarios puedan hacer de ella un modo de vida en términos de ganancia. También hay otras propuestas que ofrecen la posibilidad de contar con salones para variados usos, desde la meditación hasta el dictado de clases. Dentro de estas propuestas, una de las que mejor funcionalidad tiene hoy es la de la propia empresa Meta, Horizon Workrooms.
Horizon Workrooms es una aplicación pensada para el trabajo colaborativo soportado por la interacción en realidad virtual, que permite al usuario contar con una oficina digital, individual o grupal, a la que puede conectar su computadora personal para poder usarla con las gafas colocadas. Dentro de la oficina es posible conversar con los demás participantes gracias al sistema de sonido que el dispositivo tiene integrado, que genera la sensación de presencialidad mediante 2 pequeños parlantes y un micrófono. Las salas compartidas pueden ser personalizadas utilizando alguna de las opciones preseteadas y subiendo imágenes desde la computadora. En las diferentes salas existen configuraciones de mesa distintas según cuál tipo de disposición se ajuste mejor a las necesidades de la reunión. Ubicado en cada asiento, los usuarios pueden vincular su computadora para usarla desde dentro de la oficina, y existen algunos componentes que pueden ser reconocidos y llevados directamente a la realidad virtual. Sin embargo, si no se cuenta con ellos, puede activarse una opción que dejará ver en blanco y negro nuestro teclado y nuestro mouse. Las pantallas de la computadora llevada a la oficina virtual no pueden ser visualizadas por los demás, a menos que se elija la opción de compartir nuestra pantalla en el pizarrón. Para el trabajo en común, la aplicación cuenta con una pizarra en la que se pueden realizar dibujos utilizando los controles como si fuesen marcadores, ya sea desde el propio asiento individual o pasando a ubicar un lugar junto a la pizarra. Una manera de potenciar las posibilidades de trabajo colaborativo con Horizon es vincular el esquema con otras herramientas aptas para este tipo de tareas, como los que ofrece Google de manera gratuita. En la medida que las tareas de los despachos legales sean susceptibles de ser realizadas en forma colaborativa, este tipo de oficinas digitales podría convertirse en una buena opción para el trabajo en conjunto de manera remota. Sin embargo, es importante recordar que se tratan de tecnologías emergentes, sobre las que queda mucho por descubrir hasta comprender qué lugar ocupan dentro de nuestras conductas digitales. Ese peladito que ven ahí que se llama Franco, él es relator en mi juzgado también, en mi socio en todo, y es con quien hacemos todos estos videos, qué sé yo, súper creativo. Por la duda, le doy los créditos. Conectado, Marco, así que lo tenemos en el metaverso, pero lo tenemos también en esta realidad, me pareció verlo por ahí. Seguro, pero él prefiere la realidad virtual, ¿no? Él trabaja en el metaverso. Por ejemplo, mira, te voy a decir, gracias a él hemos impulsado en la justicia de Tucumán en la regulación del trabajo remoto. Creo que son muy pocos los poderes judiciales que lo tienen regulado. Y vos sabés que hicimos una presentación de la corte porque, bueno, él trabajaba desde hace mucho tiempo, ya lo hacía trabajar en la oficina de él, en su casa, y utilizando todo tipo de herramientas tecnológicas donde una computadora de tribunal no podía satisfacer todo lo que él ya hacía ahí. Y bueno, nos dio el ok, digamos, así que él trabaja de su casa con todas estas herramientas. Él les comparte una vez más pantalla. Sí, él es el verdadero Pierre que sabe acá, digamos. Yo solamente reproduzco sus videos. Bueno, ¿por qué les mostré este tipo de herramientas? Este metaverso que yo les mostré, este más verso que meta. ¿Por qué? Porque ese Horizon no funciona más que en su versión beta todavía en Argentina. Se lanzó la semana pasada en España recién y en Francia. Quiero decirles que va alargándose en forma gradual y tiene que ver mucho con esto de conectividad también. Estimamos que el año que viene ya va a estar en Argentina también. ¿Por qué? Porque es el metaverso que hoy es elegido por más del 75% de las personas que eligen experiencias inmersivas. Lo que es la venta para la experiencia de esto se arrasa con el 90%, es decir, hoy cuenta con todas las ventanas hacia un nuevo metaverso, sin perjuicio de que ya invirtió más de 10.000 millones de dólares en todo lo que el desarrollo de este tipo de tecnología. Ya practica con cuestiones de NFT, criptomonedas, etc. Sin embargo, ¿cómo lo empezamos a utilizar nosotros en el juzgado y por ahí para entenderlo un poco desde el punto de vista de la justicia? Porque decirles que participar del metaverso no es únicamente participar del rol activo centralizado, es decir, de un poder republicano en donde a través de un contrato social las personas dirimen con un tercero un conflicto, sino también como utilización como herramienta como es Internet. O sea, hoy es impensado que el Poder Judicial no utilice Internet para resolver su causa. Bueno, esto a mí me permite tener muchas herramientas de trabajo colaborativo, así como les mostraba en el video. Yo puedo utilizar el software de gestión de Tucumán sin ningún inconveniente, mientras al mismo tiempo veo, por ejemplo, un video del doctor Alvarado Belloso, mientras charla el juez con un relator y a la vez publican todo lo que ellos quieran dentro de una pantalla gigante que es un pizarrón. Quiero decir que cuento con más herramientas de las que cuento en el mundo físico. Es decir, muchas pantallas, muchas formas de comunicarme y a la vez la utilización rápida de muchas herramientas. Puedo abrir al mismo tiempo Excel, un Drive, el sistema de administración de expedientes. Nosotros, de por sí, al ser un jugador 100% digital de sus inicios, somos el primer jugador 100% digital del norte. Nosotros ya utilizamos otra forma de trabajar. Todo trabajamos en Google Docs, casi nada en el sistema de gestión.
Entonces utilizamos ya formas colaborativas de trabajo y esto nos potenció bastante. Nos permite generar una solución mucho más cercana entre nosotros mismos. Y también, ¿por qué pongo sentencias inmersivas? Porque a mí me permite todo lo que por ahí, por ejemplo, vos tendrías que ver por aparte dentro de un expediente digital, que es un video, por ejemplo, que es algo que sucede prácticamente todo el tiempo. Yo puedo incorporarlo de manera muy fácil, mientras se escribe, por ejemplo, ir mostrándolos. Es decir, al momento de que nosotros queramos hacer sentir cómo ha sido tal circunstancia, un juez, por ejemplo, que esté filmando un choque, un robo, un asesinato, lo que fuere, él puede estar redactando la sentencia con una experiencia mucho más inmersiva dentro de ese video, algo que está muy bueno, sin que el video sea 3D. Obviamente tiene sus limitaciones para ese tipo de uso, que es el recurso a la conectividad y obviamente la alfabetización. Imagínense que está costando que los jueces se conecten a Zoom y metan un metaverso. Imposible. Ahora, no es menor de que nosotros como profesionales tenemos la herramienta principal, que es el proceso, y una herramienta secundaria, que es el expediente digital. Esto está 100% vinculado al principio de equivalencia funcional, que es la utilización, y si nosotros vamos desde el punto de vista de tecnología, de una tecnología que cumple el mismo fin tradicional. Quiere decir que si yo para notificar utilizaba, por ejemplo, una cédula y hoy utilizo un oficio y hoy utilizo WhatsApp y cumple la misma función notificatoria, bueno, cumple la misma función, una tecnología es más rápida, más eficiente, etcétera, utilizo ese tipo de tecnología. No tenga ninguna duda que esta experiencia inmersiva va a modificar la herramienta principal y la herramienta secundaria. ¿De qué manera? Bueno, esto es, si le puedo mostrar desde acá, a ver. A ver. Bien. Si le puedo mostrar de acá cómo más o menos se ve desde ahí. No necesito sonido, así que no se preocupe. Que un poquitito más pausado de lo que han visto en el video. Bien. Esta, por ejemplo, es una oficina que nosotros utilizamos, que es Horizon Worlds. Por ejemplo, ahí, esto es lo que ve nuestro sistema de gestión, una de las pantallas, que está ahí un juicio, donde nosotros utilizamos, y podemos ir abriendo otras pestañas al mismo tiempo, además de usar las propias herramientas que te deja Horizon, que es, por ejemplo, este pizarrón o lo que fuere. Es más o menos que vean cómo más o menos funciona eso. Pero realmente lo inexplicable de esto es lo inmersivo que es, los que tuvieron la oportunidad pueden entenderlo. Bien. Ahora, ¿qué quiero decirle antes de cambiar esto? Como herramienta principal y herramienta secundaria. No tengan dudas de que hoy el expediente digital ha cambiado la forma en que hoy ingresa la información a tribunales. Si nosotros hablamos de un esquema comunicacional, tenemos, incluso si quiero hablar en términos tecnológicos, un input que es una demanda y un output que es una sentencia. En el medio se produce un algoritmo, ¿sí? Se procesa información hasta llegar a un fin. No tengan ninguna duda de que mucho de eso va a ir reemplazado a través de inteligencia artificial, sin hablar del ejemplo que le dio el doctor Bess, por ejemplo, sobre tipos de resoluciones. Sí decirles que si yo conozco una herramienta que a mí me permite generar soluciones que sean más cercanas a la realidad, casi todos los códigos procesales hoy hablan de una verdad material por sobre la verdad formal. Pero si yo puedo decirle que se puede representar la verdad formal, la verdad material mucho más cercana a la verdad formal gracias a la utilización de tecnología, no tengan ninguna duda que vamos a atender a eso. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si yo puedo utilizar como herramientas de representación, mapear una esquina, por ejemplo, de Mar del Plata, en donde puedo decir, y sin miedo a equivocarme, que representaciones en 3D y con experiencias inmersivas me van a poder permitir mapear cómo era la presión atmosférica de ese momento, el calor que hacía en las ruedas, a cuánto se iba y de acuerdo a la persona que tanto alcohol en sangre tenía, los cuerpos y la materia actuaron de tal manera. Es decir, generarlo de una forma tan científica como hoy existe en cualquier tipo de peritaje, sin perjuicio de eso, hacerlo de forma inmersiva. Señor juez, esto sucedió de esta manera. Es bastante particular, está muy bueno pensarlo de esa manera, porque en definitiva nosotros les contamos una historia y quien mejor la cuenta gana. Sobre todo si se vale de herramientas científicas para eso. Ahora bien, como herramienta principal es lo que yo creo que va a cambiar mucho la justicia. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de principio de territorialidad, nosotros hablamos de competencia y nosotros hablamos de resoluciones de conflicto, créanme que va a florecer muchísimo más lo que nosotros hoy utilizamos muy poco, que es el arbitraje o la mediación. Decirles que van a existir, no de la forma tradicional en que nosotros conocemos, pueden nombrar el ejemplo de Cleros, por ejemplo, que es de Federico Ast,
donde se utiliza prácticamente una aplicación donde ustedes se inscriben como árbitros, les llega un conflicto, Leonardo y yo tenemos un conflicto patrimonial, en donde Damián y Bárbara van a ser, por ejemplo, las personas que van a dirimir nuestro conflicto en una aplicación. Ahora, ellos por participar de esto y generar una sentencia para nosotros, ganan criptomonedas. Es decir, ellos trabajan en esto y generan una solución pacífica entre Damián y Bárbara, no se pueden conocer, ellos va a llegar toda la información pendiente y gracias al algoritmo no existe casi ningún sesgo que me permita a mí o a Leonardo contactar con esas personas o que la información llegue de una manera que no sea transparente. Lo mismo podemos hablar de la mediación como un tipo de proceso obligatorio de metaversal, es decir, que Leonardo y yo contemos con todas las herramientas para justamente llegar a un acuerdo entre nosotros, la autocomposición. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, y yo le estoy mostrando que la justicia se va a valer de la herramienta Web3 para trabajar mejor, y sería muy difícil que nosotros como usuarios de la Web3 del metaverso, es decir, la justicia sea usuario y a la vez sea conductor de eso. Es decir, por ejemplo, saca una sentencia dando una orden en un universo donde no tiene potestad. Entonces, créanme que lo que más va a florecer en ese tipo de cuestiones es esto, el arbitraje y la autocomposición a través de la utilización de inteligencia artificial. Por ejemplo, imagínense que Leo y yo tenemos un tipo de conflicto donde nosotros podemos simular las decisiones en 50 tipos de tribunales distintos. Y bueno, mira cuántas posibilidades tengo de ganarlo yo acá, mira cuánto yo acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A qué voy? Cada vez va a haber más datos, pero sí la posibilidad de generar en forma pacífica la resolución de estos conflictos, porque no queremos a alguien que nos gobierne, ni desde el punto de vista legislativo, ni desde el punto de vista judicial, ni desde el punto de vista ejecutivo. Sin embargo, obviamente, en cierta función esto sí va a suceder. Esto es lo que yo estoy teorizando, no es algo que suceda de esta forma. Se habla de justicia del metaverso. Ahora, no tengan duda de que esta herramienta va a permitir perfeccionar a la profesión. Estamos trabajando en un desarrollo nosotros de gaming, en donde se vincule la plataforma de meditación de expedientes que nosotros tenemos con la posibilidad de litigar entre las partes. Es decir, Bárbara y yo estamos cursando la materia de derecho laboral y a nosotros se nos permite tener un acceso a juicios por jurado, por ejemplo, en materia oral, ya que, por ejemplo, sea un proyecto en laboral, y entre nosotros jugar a ver quién gana, después contra inteligencia artificial, sean los jueces, y así nosotros ir jugando, a hacer esto, a resolver revocatorias, a resolver sentencias, amparos sindicales, lo que fuere. Esto a nosotros, a través de este tipo de experiencia inmersiva, además de perfeccionarme, me va a generar sí o sí eficiencia profesional, no tengo ninguna duda. O sea, permitirme ponerme en una situación incluso divertida, de algo que después me va a generar, es algo que yo lo dar la comparación en tribunales entre el abogado litigante y la persona que trabaja en tribunales. Yo creo que el ejercicio profesional de forma independiente te genera una creatividad impresionante, sentarse a escribir una demanda es muy difícil. Sin embargo, hasta que no te toca ese caso, es muy difícil que lo comprendas al 100%. En cambio, cuando vos sos operador jurídico, ese caso te lleva 50 veces para resolverlo, con 50 estrategias distintas y 50 pruebas distintas para probar el mismo hecho. Entonces, eso sí te da una cierta experticia desde un lado, que no está bueno no conocerlo tampoco del otro. Bueno, hoy la inteligencia artificial y el gaming me va a permitir perfeccionarme de los dos lados, comprender cómo es la etapa creativa para ejercer un derecho y peticionar ante una autoridad o resolverlo. Esta posibilidad inmersiva, ni hablemos, obviamente, de saber cómo va a reaccionar una persona cuando yo le hablo de determinada manera o no, y la posibilidad de automatizar todo tipo de procesos, sobre todo en materia probatoria, que hoy es lentísimo, a nivel judicial. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de que los archivos digitales entren hasheados, es decir, con su identificación hexadecimal única para que nosotros podamos probar la integridad, la autoría, la trazabilidad, lo que queramos de un archivo, si eso ya ingresa, por ejemplo, así a tribunales, y ya no estamos hablando de una pericia informática bastante importante. Si nosotros tendríamos la posibilidad de contar con programas de tribunales, es decir, con licencia de tribunales para que la prueba ingrese ya limpia, si yo no tenga que probar, prácticamente quedaría toda la prueba que sigue del foro romano, que vengan los testigos y vengan a declarar parte. Nada más que probar, no necesito profesionales, no necesito pericias de experticia de terceros, solamente el control. Que controle un perito esto si quiere, si la inteligencia artificial funciona bien. Pero bueno, esto lo que yo le hablo es que sí va a suceder y probablemente esté muy acompañado de una experiencia inmersiva. Bueno, le agradezco mucho por su atención y bueno, quedo a disposición para lo que necesite. Maravilloso, Marco. La verdad que nos has abierto la cabeza, por lo menos en mi caso, de una manera espectacular. Tanto la primera parte, cuando
hiciste referencia a los contratos y todo lo que se viene. Y respecto a la participación de la justicia, bueno, la experiencia que tienen ustedes del juzgado de Tucumán, la verdad que ha sido maravillosa. Acá hablaba justo con el secretario del juzgado donde ahora estoy cumpliendo funciones. Le digo, ¿por qué no metemos el juzgado civil en el metaverso? Y estábamos volando y la verdad que es todo muy, muy interesante. Así que, primero que nada, te quería agradecer en nombre de la facultad. Y antes de eso, seguimos con alguna pregunta, algún comentario. Bueno, acá lo veo a Damián, que me imagino que algún comentario va a querer hacer, así que le damos la palabra a él. Y también el que quiera hablar o pedir la palabra, lo invitamos a que lo haga. Sí, una es una pregunta, porque si bien te he escuchado, quisiera que el resto escuche tu visión al respecto, que tiene que ver con, hablaste de gamificación y es algo que se está viendo básicamente en todo, pero hay un sector que son aquellos que generan cripto, como, no sé, distintos juegos que van generando una suerte de subgrupo de trabajadores, que son aquellos que juegan para generar sus tokens y a su vez eso lo cambian por dinero. Se está dando algún caso de sindicalización de eso. Por lo menos en Venezuela hay una experiencia que es muy incipiente, pero es toda esta gente que está en el mismo sector está diciendo queremos mejores condiciones. Bueno, ¿qué opinás vos sobre la posibilidad concreta de que espacios que por ahí no tienen una identidad definida puedan sindicalizarse, puedan peticionar en conjunto? Y yo creo que siempre tiene que estar la posibilidad colectiva de ejercer derechos, sin hablar de si son difusos, si no, si presenten en el ámbito digital o no, o etcétera, sin perjuicio de que va a depender de cada legislación, si es necesario tener una personería gremial o no, es decir, conocer un poquito más cómo funciona toda esta cuestión ya de forma para peticionar, pero yo no tengo ninguna duda de que cuando se ve vulnerado un derecho en donde nosotros estamos practicando prácticamente una misma actividad, que es poner a disposición no solamente fuerza de mi trabajo, sino también mi productividad digital, porque estoy apoyando a mi tecnología para que vos generes eso, yo no tengo ninguna duda de que por lo menos hay que intentarlo. O sea, la conducta está generada, entonces hay derecho. O sea, yo soy, en eso soy muy cosiano y creo que para eso particularmente tenemos que involucrarnos así, tenemos que intentarlo y ver cómo esto reacciona, porque es algo nuevo. Lamentablemente es algo que hoy, si vos te pones a ver, mira, el primer criptoembargo, entre comillas, se produjo acá en Tucumán. Pero si vos leas la sentencia, y con total humildad lo digo, no digo que eso esté mal, es prácticamente un copiar y pegar de un embargo a una cuenta del Banco de Tucumán, en donde se pretende que se embarguen y se envíen una cuenta. Claro, es como que no se entiende bien qué es lo que hay que embargar, a dónde va dirigido. Entonces, ¿qué entiendo yo? Fíjate que la idea de todo esto está buena. ¿Por qué? Porque lo estamos intentando. O sea, de alguna manera una jueza dijo, bueno, lo hagamos por este lado. Claramente contestó Binance diciendo, no tengo esta información. No, claramente hay algo que quizá otros ya conocíamos de contestación que esto podía suceder, pero no deja de cerrar una brecha. Es decir, nadie lo había hecho de esa forma antes, nadie había mandado a tal dominio. Bueno, yo creo que esto me voy a comentar que son embrionarios en situaciones y si incluso en el país ese vecino, para mí es súper interesante, porque lo que se regule y va a tener que ver justamente del lugar donde se trate. No tengo ninguna duda que aparte es parte de una revolución. Y si nosotros hablamos de revoluciones, se esperan grandes cambios. Nosotros no podemos tratar de hacer siempre vinculaciones anacrónicas a situaciones digitales. Así se hacía cuando era, y no, ya no es así. O sea, no hay algo que yo pueda compararlo específicamente, no siempre. Entonces creo que sí, está bueno que eso suceda de esa forma, coincido. Incluso aún más todavía cuando nosotros hablamos de menores realizando todo eso. ¿Por qué? Porque todavía no hay un reconocimiento criptográfico de quién realiza toda esta actividad. Cualquier persona que ponga a disposición esto, y bueno, pero si nosotros lo hablamos como política pública, y bueno, en vez de nosotros, y esto es una opinión, ¿no? En vez de nosotros tratar de dar planes del Estado a situaciones que no se producen, y bueno, pensemos justamente en cuestiones verdes, medioambientales, o incluso enseñar el gaming a personas que se encuentran en un semáforo, y en vez de que esa plata vaya a una billetera virtual individual, y vaya a una billetera virtual de ANSES. Entonces las personas que realmente están poniendo a disposición su fuerza de trabajo en vez de limpiar vidrios, generen su propia riqueza y puedan cobrarla a sus fondos y generan una fe de vida en ANSES, por ejemplo. ¿A qué voy? Está bueno siempre que encima nosotros involucremos al Estado, es lo único ejemplo que quiero dar.
si nosotros estamos diciendo necesitamos esto porque esta es la situación que está pasando acá. Y mientras nosotros sigamos con una cuestión republicana de poder, es pero muy importante que tomemos decisiones a través del Estado. Eso quería que compartieras, el hecho del importante rol del Estado. Ya lo dijo el jurista de la Cueva cuando hablaba de la internacionalización del derecho al trabajo como una necesidad, y estábamos hablando de que no había en Internet cuando hablaba de esto, porque veía la cuestión transfronteriza y el efecto que generaba sin Internet esta situación. Ahora imaginémonos que hay gente que le pagan por calificar determinadas, son los que hacen reputaciones ficticias. Hay gente a la que le pagan por simplemente darle like a un video. Es claro que si no hacemos intervenir el Estado y nos quedamos con el modelo de justicia reputacional nada más, va a haber un claro, digamos, derrotado, que es la parte débil. Entonces me parece muy importante esto, recordar que los principios que se van fijando de OIT tienen un objetivo claro, que es darle protección a los sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, no monopolizo más la palabra y escucho al resto, que hay grandes colegas dando potencial de charla. Maravilloso, Damián, gracias. Bueno, tenemos a Ivana Torres que levantó la mano, así que le damos la palabra en primer término. Ivana. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, estuve atenta a todo. El tema es que no sé qué es lo que me podés llegar a responder. Tengo como 5 puntos muy colgados, ¿no? Es el tema, por ejemplo, estuve indagando en neurociencia en España, por ejemplo. Está muy planteado, muy controvertido, mejor dicho, este tema, porque se sabe que a través de la neurociencia, del metaverso, se logra reconstruir incluso quién es el homicida, por ejemplo, en el caso de un homicidio, que eso lo debes estar sabiendo, pero hasta qué punto se puede llegar a intervenir o manipular neuronalmente a una persona. Esto está planteado. Eso es por un lado. Te voy a ir tirando los tips de las cosas que me quedaron colgadas, así que vuelvo loco los últimos 5 minutos. El teletrabajo, vos viste que fue muy complicado armarlo. De hecho, hay mucha gente que quedó fuera de esto a nivel laboral. Lo que es la legislación en cuanto a todo lo que es hoy lo digital de la IT común, te roban identidad, datos. Hoy mismo me estaba enterando de una empresa amiga, les hackearon el Instagram y lo destruyeron prácticamente, no saben cómo hacer para recuperar la cuenta. Estamos como muy atrás, tenemos muchos vacíos. Estoy capacitada en lo que es todo este tipo de temas, y me encuentro con que hay demasiados vacíos legales como para poder cubrir todos estos bienes jurídicos que antiguamente estábamos acostumbrados a poder tutelar. Por otro lado, creo que estamos hablando de aparatologías y de un montón de cuestiones que están dolarizadas, como bien saben, por todo lo que es informática es dolarizado. Ya de por sí mucha gente no tiene alcance a veces a tener un equipo suficiente como para hacer a veces un Zoom común y corriente, y hoy decías, no hay gente capacitada ni siquiera para manejar un Zoom. Entonces, creo que estamos a, no sé, años luz de todo esto. No quiero ser pesimista, pero marco una realidad en la cual yo encontré muchos colegas de la vieja escuela, con muchos años de abogacía, y que quedaron afuera del ámbito laboral después de la pandemia, cuando todo esto se volvió tecnológico, digitalizado, que no saben manejarse. Los chicos que recién se están saliendo de las universidades, y las universidades todavía no los capacitan para esto. Inclusive ahora también se está poniendo en tema el lenguaje claro, eh, que es una cuestión que ahora se les vendría a complicar a quienes no están en los temas, quienes no se están capacitando con respecto a todo esto en más, y ni hablar de inglés.
y creo que ya dejé más o menos y lo de las pruebas digitales, vos viste que muchas veces no te las aceptan, te dicen que están manipuladas, o que esto, que lo... O sea, todos estos puntos que a diario se está manejando, hoy yo con vos veo un mundo maravilloso, futurista, divino, pero que llevado a la Argentina estamos años luz en el año de la piedra, no sé, ni del cobre. Así que bueno, te dejo todo eso. Vos dirás. Bueno, genial tu intervención. Primero que nada, te agradezco mucho, Ivana, sobre todo por la atención que has pegado y sobre todo porque lo más enriquecedor para mí es esto, digamos, tu crítica hacia las situaciones. Y hablo de crítica positiva y negativa. Sin ninguna duda, creo que comparto mucho lo que dice Damián. Nosotros vamos a ser mucho más parte del problema que de la solución. Y hablo de una cuestión generacional, lo que no deja de tener que generar e involucrarnos para esto. Totalmente, yo coincido con vos. Si nosotros hablamos de la neurociencia existe mucho antes que la tecnología. O sea, ya aplicado como ciencia, ya hace mucho estudiamos cómo fallaba un juez si lo hacía a la siesta antes de comer o si nosotros nos tocaba decretar a la noche. Y ya había cambios justamente solamente por conocer cómo funcionaba en cuestiones neuronales el hambre. O sea, no tengo ninguna duda que hoy los datos a nosotros nos va a generar certidumbre e incertidumbre en su manejo y en su disposición. Pero no tengo tampoco otra forma más esperanzadora que entender que nosotros tampoco hubiésemos imaginado en estos últimos 3 años dónde estamos parados hoy. Sin embargo, que una persona, por ejemplo, yo decirte que estoy en Tucumán, donde a mí me preguntaban si estaban las calles pavimentadas, hoy manejamos el mejor sistema de gestión de administración de expedientes que todos. O sea, tenemos el mejor sistema de red de todas. Entonces, es bastante interesante pensar que si bien no planteamos, como argentinos quizá, ser un Silicon Valley, sí contamos con recursos bastante interesantes. Por ejemplo, no me parece menor que ya existan dos laboratorios de inteligencia artificial, uno en Buenos Aires y otro el que dirijo yo en Tucumán, donde nosotros estemos involucrando a facultades de derecho y a organismos gubernamentales y no gubernamentales en justamente todo esto que vos me estás manifestando, que es la falta de gobernanza, de inteligencia artificial, de datos, de automatización. Sin ninguna duda falta un montón de situaciones que se generan a través de políticas públicas de enseñanza, de todo lo que me estás diciendo, pero lo vivo a diario en la justicia, de cómo se incorpora. Incluso hoy me pasa que llevo causas propias, pese a trabajar en la justicia, yo puedo litigar en forma propia, por ascendente, colateral, en primer grado o ascendente o descendente. Y me sucede que en causas propias vivo injusticia que no lo puedo creer desde el punto de vista de cómo incorporo pruebas. Me pasa que yo ejecuto cheques o e-check, no entienden cómo es realmente. Y uno que por ahí a veces las maneja un poco más, tiene que vivirlo en carne propia. O sea, esto me pasa a mí, a mi familia, a mi sociedad, pero no tengo ninguna duda que la visión pesimista siempre tenés que tenerla, pero va a tener que estar siempre apuntado a los pequeños grandes cambios que se están dando. Hoy nosotros entender que, y en esto le ganamos a muchísimas personas en Latinoamérica, me pasa a tener que dar clases, por ejemplo, en Ecuador, sobre el expediente digital, y nos miran sorprendidos de que nosotros podamos de alguna manera realizar casi todas nuestras presentaciones y casi todas nuestras pruebas a través de medios digitales. Es decir, esta eliminación de un pendrive o de un CD y utilizar una caja fuerte digital en la nube. Y yo creo que, a ver, lo veía muy lejos y hoy veo que son 12 jugados en Tucumán, de los cuales 6 ya lo aplicamos y que hace un año no era así. Entiendo que los grandes cambios se van dando revolucionariamente, pero también necesitan de esta situación esperanzadora y pequeña. Y comparto 100% como vos, no soy una persona que le encanta hacer diagnóstico y que si hay algo que me pasa es que no soy profeta en mi propia tierra porque critico todo el tiempo el sistema en el que vivo. O sea, yo veo que se hacen cosas en los lugares donde se toman decisiones que están mal, no acrecentan, son decisiones que son tomadas de forma intuitiva, nada que veo que soy fanático de los datos, nada está llevado hacia los datos. Pero bueno, creo que de alguna manera nosotros con todo lo que está pasando en este momento, casualmente todo lo que estamos compartiendo en las 8 menos 5 si así se quiere en Argentina, o 6 menos 5 si se quiere en México, estamos tratando de generar ese pequeño aporte, si no, no estaríamos ni siquiera escuchando esto. Y que se está dando porque en estos momentos yo cuento con esta tecnología hoy sale $350, la novedad va a salir $1000, inasequible para mí en estos momentos, no tengo duda. Sin perjuicio de eso, a mí a través de esto hoy quizá me permita utilizar la misma requerimiento y la misma especificación de una balanza atómica que solamente ha sido capaz de tener 4 países para la generación de vacunas. Bueno, ya no necesito una balanza atómica que vale millones y millones de dólares.
quizá únicamente necesite $350 para por lo menos, como científico, empezar a entender cómo funciona el estudio de cuestiones microbiológicas. A lo que voy es que, bueno, sí, se generan nuevas oportunidades con lo que se tiene, pero creo que si hay algo que no le falta a este país es el recurso humano, que nosotros exportamos un montón y que escucho claramente que hay mucha capacidad acá. Así que por eso es lo que yo peleo. Impecable, Marco. Bueno, tenemos la última pregunta que levantó la mano Guillermo Martínez y luego hacemos el cierre. Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta por ahí resulta anacrónica, utilizando un término que utilizaste, Marco. ¿Qué opinas en cuanto a juez competente y ley aplicable en estos conflictos? O hipotéticos conflictos que se generen. Puedo ir de una manera muy cercana a cuestiones que están sucediendo acá, por ejemplo, con las ciberestafas. Nosotros estamos hablando muchas de ciberestafas cuando se hacen rastreos, por ejemplo, de lo que se hizo con los criptoactivos, es decir, de cómo de alguna manera las personas que, por ejemplo, le robaron su celular y tienen su cable pública y privada, han hecho transferencias de fondo a cuentas que se encuentran afuera, en billeteras virtuales también. Y de alguna manera hay propios tribunales que hoy por hoy directamente te mandan a investigar a la Haya. Es decir, directamente acá dicen, nosotros no somos competentes para ver esta situación que ha sucedido allá, el conflicto, es decir, el delito se cometió allá. Entonces, ¿qué es lo que te diría al respecto? La cantidad de soluciones distintas que va a encontrar a esta misma pregunta que vos me decís es realmente preocupante. Lo que yo creo que sí está muy bueno es empezar a buscar soluciones alternativas donde participe quien es verdadero usuario de la justicia. Por eso quizás hice una puntual atención al arbitraje y a la mediación, algo que casi en cualquier sistema, por lo menos interamericano, sucede. Algo donde nosotros podemos llegar a establecer pautas comunes en cualquier universo que nosotros vivamos. Someternos a que otras personas tomen la decisión de acuerdo a tales pautas, o bien nosotros mismos. Entonces, es difícil entender hoy que si con todo este desconocimiento que existe, como bien decía Ivana, donde no se entiende cómo incorporar un archivo en formato MP3 para que mantenga, por ejemplo, su integridad, es muy difícil que nosotros expliquemos realmente dónde funciona, porque me va a decir, un juez te va a preguntar, previo denuncie, por ejemplo, el lugar de trabajo, y vos le vas a explicar que en el metaverso. Y bueno, te voy a decir, ¿y dónde queda el metaverso ese? Es decir, ¿quién lo creó? ¿Por qué se hace esa pregunta? Es decir, tenés que ir a litigar en el país que generó el software. Entonces, y bueno, es una solución. Veamos qué me dice el país que generó el software. Te va a decir, no, hermano, si el trabajador es de allá. Entonces, realmente, para que tenga una respuesta, Guillermo, vamos a necesitar justamente el planteo. Y el planteo lo hacemos nosotros. Entonces, en eso yo creo que pasa. Creo que tenemos que, sí, vos me decís, si bien son preguntas anacrónicas, la solución está en la mezcla. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ir en Código Procesal Laboral, no decir competencia, el lugar de trabajo, el lugar donde se firmó el contrato de trabajo, el lugar donde se realizaron efectivamente las prestaciones. Y si todo sucedió en el metaverso, y bueno, que el metaverso empezamos a comprender eso en un universo de realidad virtual. Bueno, si un universo de realidad virtual, tratemos de ver qué solución nosotros le damos más beneficiosa para las partes. Y por a pronto, bueno, creo yo, y a mí no me preocupa, mira, incluso existe en el derecho laboral. Creo que lo grave va a ser cuando exista esto en el derecho penal, que está sucediendo, y ni hablar en el derecho civil, que cuando nosotros realmente lleguemos a una solución en esto, y creo que prácticamente ya vamos a tener los autos tripulados de Elon Musk dando vueltas por todo lado acá. No sé si puedo responder tu pregunta, porque la verdad es que no tengo la solución. En el primer decreto nos intiman a constituir domicilio electrónico en el metaverso. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. No hay más preguntas, lo único que hay son comentarios positivos respecto a la disertación. La gente está muy contenta. Mariana Navarro nos habla de México, nos manda saludos de la tierra del mariachi, el tequila y de las rosas. Así que desde el nombre de la Facultad de Derecho, acá está también Damián Bes, que es un referente de lo que es Derecho del Trabajo y obviamente Derecho y Tecnología. Te queremos agradecer enormemente por esta disertación que ha sido maravillosa. Esperemos que la próxima sea presencial. Te vamos a invitar a Mar del Plata para que vengas acá. Más cerca del verano, así también disfrutás un poquito del buen clima, porque ahora la verdad que hace bastante frío. Así que te agradecemos enormemente por tu disertación y esperamos vernos pronto, seguramente
en esta ciudad, ojalá. Muchísimas gracias, de verdad, y la verdad que muchas gracias a todos los participantes. Creo que en esto siempre, lamentablemente, nos llevamos más preguntas que respuestas, y a mí me pasa todas las veces que hablo de esto. De hecho, cada vez creo menos en mi palabra, cada vez creo que es más verso que meta, pero cada vez que leo todas las noticias, porque el algoritmo a mí ya me tiene, sí, parece que de gusto me lo hace, y cada vez creo más en esto. Creo que es mucho de esto de empezar a confiar que los máximos productores de tecnología y desarrolladores que manejan nuestra forma de pensar y están involucrándose en esto. Entonces, empecemos a verlo por lo menos en nuestro microclima. Y es Muchas así. gracias. Además tenemos gente de Perú y Paraguay. Quería dejar eso, constancia, para que no nos centremos solo en México. Bueno, la próxima Finalizada la clase la subimos al canal de YouTube y queda disponible. Buenas noches para todos y gracias por asistir. Buenas noches, un gustazo, Marco, saludos. Gracias, muchas gracias, doctor querido, gracias por todo.